18 de marzo. Buenos días, señoras y señores. El Congreso de los Diputados aprueba hoy en España la ley de eutanasia. En unos minutos vamos a estar en las puertas de la Cámara Baja, donde vividores y otras asociaciones en defensa de la vida han convocado una manifestación para oponerse a esta ley de muerte que hoy aprueba la izquierda en el Parlamento. Julio Ariza, buenos días. Salvo lo de vividores, que no me gusta nada, el nombre, el concepto y el espíritu, entiendo que se trata de gente que quiere vivir y que los demás también vivan. Pero lo de vividor en español suena muy mal. Así que, pero bueno, suena muchísimo peor la ley de eutanasia, ¿no? Eso te iba a decir. Porque al final estamos en una dimensión de construir una sociedad que no cree realmente en la esencial dignidad del ser humano. Entonces, cuando tú dejas de creer en eso y dejas de creer en que existe una ley natural, es decir, un código que nos caracteriza como individuos, cuando dejas de creer en que tenemos un alma inmortal, en que tenemos un destino inmortal y eterno, cuando dejas de creer todo eso, pues vale todo, ¿no? Y no solamente aquí. La verdad es que son legislaciones que curiosamente se van instalando en paralelo en un montón de países del mundo. Llama mucho la atención que la inspiración de todas esas legislaciones que van directamente al corazón de la dignidad del hombre y de todas esas legislaciones proceden de instituciones que deberían estar fomentando exactamente lo contrario, como las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF y la FAO, por ejemplo. Es decir, todas esas instituciones y muchas más que Juan Antonio Castro conoce muchísimo mejor que yo, están promoviendo una cultura que hace que prácticamente sea indistinguible el bien y el mal, porque además es irrelevante que existan, sino que además alcanzan directamente a desmontar la concepción que hemos tenido durante 20 siglos de que el ser humano tiene una dignidad intrínseca solo por el hecho de serlo. Y eso es lo que hay. Esto de la eutanasia no es más que un eslabón más. Vendrán otros, como ya en Estados Unidos se está produciendo. Y, por cierto, contaros que esta mañana he ido colgando algunas noticias en Telegram de las cosas que se están discutiendo en Estados Unidos. La verdad es que son densas y entiendo que haya personas pues son artículos algunos de una cierta profundidad y haya personas pues que no les interesen. Pero si ustedes quieren estar al loro de lo que está ocurriendo allí, del debate que se está produciendo y de otras cosas, en Telegram, en el Telegram de Julio Ariza el Toro, pueden encontrar toda esa información y créanme que van a estar muy bien informados y formados porque están bien explicadas las cosas. Josep María Francas, ¿cómo estás? Mejor que ayer y supongo que peor que mañana. Con lo cual la evolución mañana es altamente porque como positiva. haremos programa. Exactamente, y además en un día señalado, en mi caso, por varios motivos. No, yo quería, ya sé que no tiene nada que ver, pero hay un tema que... Se refiere a que es San José y él se llama José. Claro. ¿Comprendes? Lo había pillado, supongo, ¿no? Y además me parece que es el Día del Padre y también muchos somos padres. Pues sí. Yo pensaba que era más por lo de padre. No, lo de San José. Lo de San José si no fuera San José no sería el Día del Padre. O sea que... No, digo, parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, creo yo. ¿Sabéis que Navacerrada se ha cerrado? O se va a cerrar, ¿no? Y esos son 200 o 300 empleos, son cantidad de gente que tenía una casa ahí que ya no le sirve para nada, porque era para ir a esquiar. Muchísima gente de Madrid que iba, y a mí me alucinó ayer en la 1 oír el argumento. El ministerio tal cierra esto por el cambio climático y porque iba demasiada gente. Entonces, claro, yo este argumento entiendo que la gente de la LAU se cabree y estuviera delante del ministerio mañana, tarde, noche, hasta que cayera el ministerio, porque te joroban la vida por este argumento, pero aquí nadie dice nada. O sea, el borreguismo que implica de todos los esquiadores que subían sábado y domingo, que era un chollo, porque en media hora te plantabas en una pista, que se callen y traguen, me deja alucinado. Claro, entonces entiendo que frente a la eutanasia también traguen. Por cierto, el editorial de la 1 esta mañana ha sido brillantísimo porque ha dicho que la ley española pues era tan restrictiva que casi no servía para nada y que nadie se engañe. No va contra la vida, sino en favor de la libertad. La eutanasia. Eso es un argumento de Televisión Española en el editorial de las 8:30 de la mañana. Del programa que no ve nadie pero que nos cuesta un congo.
Ahora hablamos Bueno, de eso. claro, el asesinato de un tío que te molesta no va contra la vida, va contra tu libertad. Joder, si no te dejan matarlo, ese tío te va a seguir Visto así. jorobando, Claro, ¿no? visto así, la ley del oeste y va Por a eso favor de te la digo, libertad. ¿no? A ver quién dispara más rápido. La ley del oeste. Ya está, claro. La verdad es que argumentando no son muy buenos. No, pero la Lo que frase pasa hace es que, daño, ¿eh? en general, la gente que está escuchando los argumentos tampoco... Se lo traga. No, necesita un par de imágenes, supervivientes, la isla de los famosos, tal. Bueno, y con había- esas la imágenes imagen ya era- vas haciendo, La ¿no? imagen era un familiar de alguien que sí que fue eutanasiado, casi llorando y con cara muy compungida. No. Y entonces el epígrafe es que eran muchos como estos, han tenido que sufrir durante muchos años. No. Muchos años, lloros, tristeza. Si es que está lo de manipular a la gente está muy estudiado, ¿eh? Sí, pero además, pero cada día es más fácil, ¿eh? Sí, sí. Reconóceme Porque el que borregui- cada el día es más borreguismo- fácil, vamos. el borreguismo está un par de triunfando. fotos y una de ellas trucadas y ya tienes el tema resuelto. Qué barbaridad. Sí, un pájaro comiendo petróleo y tienes ahí... Qué horror. Fernando Santiago, buenos días. Buenos días. Hoy yo que he estado desconectado del mundo un par de días, ya zas, las dos primeras, ¿no? Una con la ley de eutanasia, que bueno, lo de vividores suena a gobierno, ¿eh? No suena a vivencia. Y, hombre, lo que acabo de ir a Navacerrada me da mucha pena. O sea, el telégrafo, el escaparate y el bosque cierran. El bosque y el escaparate, sobre todo, esa pequeñita pista de esquí donde no hay madrileño que esquíe, que no se precie de haber estado allí con 3, 4 años, haber aprendido. Por cierto, la pista más barata del mundo para aprender a esquiar, porque subías andando y te tirabas, luego pusieron un telarrastre de esos que costaba unas pesetas en su momento, y ahí hemos aprendido muchos a esquiar cuando el esquí no era un deporte de élite, cuando el esquí era subir en tren, pasar frío y, bueno, y tirarte un día entero haciendo ejercicio, subiendo y bajando, etcétera. Y ahora lo quitan, o sea que después de tantos años eso atenta al medio ambiente. Bueno, políticos tenemos en España y así nos va, ¿no? Hay que echarlos. Porque Y cuanto ya me antes. explicaréis el medio Hay que ambiente de echarlos cuanto Segovia. antes. El medio ambiente de Segovia, lo que va a cambiar, porque no vaya la gente a esquiar, porque por cierto ahí sacamos 2 campeones olímpicos, los españoles que hubo. La familia de Fernández de Ochoa. Juan Antonio de Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida hablamos del libro, que el otro día lo Eso, mencionamos, pero no nos dio Sí, mucho tiempo. sí, Hoy no. sí vamos a poder. Genial, genial. No, para saltar un poquito sobre estos temas y hacer incidencia en ellos. Yo creo que también estamos esperando, ¿no? A ver cuándo tal, pero es que es rarísimo que la gente no salte, que nadie diga nada. Hace décadas cualquier cosa de estas hacía saltar a la población, pero los periódicos te seguían, los medios te apoyaban, la gente saltaba a la calle. Y había reacción, ¿no? Y no lo noto. Y luego lo de... Está tan lejos de la naturaleza cada vez más toda esta imposición y esta ingeniería social que nos están haciendo, ¿no? Cada vez más lejos de lo natural y, sin embargo, argumentando lo natural, como el cambio climático. Voy a cerrar Navacerrada por el cambio climático. Pues ya de paso no me deje entrar en el retiro, no vaya a ser que me cargo a la naturaleza también. Sobre todo si va mucha gente. Claro, porque y si si no hay va mucha nadie porque gente es en el una birria, retiro, no. pues mejor lo cerramos. Ni nos ¿no? dejen ir a las playas, que estropeamos Tampoco, también porque la naturaleza, la vida marina, tierra, la roca, la todo vida lo demás. marina. Entonces es tan absurdo que es increíble. Y luego es el tema, ¿no? La eutanasia, la cultura de la muerte en general que nos está rondando y que todo el mundo acepta, de aborto, eutanasia, de esta manera y hoy votándolo, ¿no? Es antinatural. Cuando una reacción por la vida, ¿no? Hace falta una reacción por la vida. Y me extraña, es extraño. Que se ha quedado tan adormecida la gente o está atontada por el miedo del COVID, pero algo está pasando y la gente no se despierta. Es extraño. Vamos a hablar de todo ello, también de lo que está pasando en Murcia. Hoy continúa el debate de la moción de censura. Vamos a los titulares. Cristina Ramos. Muy buenos días. Pues precisamente comenzamos este repaso por Murcia porque, como ya saben, hoy, jueves 18 de marzo, se vota esa moción de censura que presentaron la semana pasada Partido Socialista y Ciudadanos en esta región. Al frente del Partido Popular, de momento, por Fernando López Miras. En las próximas horas conoceremos el resultado de esta votación, aunque ya sí, casi con toda probabilidad, sabemos que no podrá salir adelante porque no consigue reunir los votos suficientes. De hecho, los 3 expulsados
de Vox también han querido hacer declaraciones en las últimas horas y han asegurado que votarán en contra y que es por ello que no saldrá adelante. Pero como les decimos, estamos en directo en la Asamblea de Murcia, estamos muy pendientes de todo lo que ocurra y de la votación final de esta moción de censura. Pero tenemos que hablar también de más asuntos, porque sobre el coronavirus, sobre la vacuna, estamos conociendo en las últimas horas varias noticias. Una de ellas, bueno, pues que casi con toda probabilidad la Unión Europea va a proponer un pasaporte de vacunación. Esto consiste en un formato digital y la idea es que se fomente el turismo de cara a los próximos días, a las vacaciones de verano. De hecho, esta misma mañana Reyes Maroto, la ministra de Industria y Turismo, ha asegurado que ya aquí en nuestro país están comenzando a lanzar borradores para ver si esta propuesta finalmente consigue salir adelante. La Comisión Europea ha abordado este miércoles el certificado que reclaman países como España y Grecia para facilitar los viajes turísticos del próximo verano y ha avisado de que no debe ser entendido como un pasaporte que garantice la libre circulación, sino para eximir de medidas sanitarias como la cuarentena que lo posea. It shows or states whether the person has either been vaccinated or a recent negative test, or has recovered from COVID and thus antibodies. Secondly, the certificate will make sure that the results, or what it shows, the data, and there's the minimum set of data, are mutually recognized in every member state. And thirdly, with this digital certificate, we aim to help member states reinstate the freedom of movement in a safe, responsible and trusted manner. Si sale adelante el certificado, que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida temporal. Of course, it will be for just the time of the COVID-19 crisis. So it's a temporary instrument. We don't want to prolong that. When it will be possible for the World Health Organization to say that we are at the end of the pandemic, we'll stop with such an instrument. And of course, we are just thinking about the possibility to reactivate the instrument later, but I'm not hoping that if we have a new pandemic in the future. La idea del Ejecutivo Comunitario es que el certificado sea expedido de manera gratuita, cuente con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus y que pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital, por lo que insta a los Estados miembros a acelerar el trabajo técnico necesario para su utilización. Bueno, y otra de las novedades al respecto de esta pandemia del coronavirus tiene que ver con las vacunas. Una de ellas, la de Janssen, la de la farmacéutica Johnson & Johnson, la aprobaron la semana pasada desde la OMS y ya han anunciado que es una de las más recomendadas. De hecho, dicen que en las mujeres embarazadas es la más efectiva, aunque eso sí recomiendan que solo de momento se vacunen las personas de riesgo. Vamos a ver cuáles son o cuál es la posición de esta vacuna de Janssen respecto a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado este miércoles el uso de la vacuna Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson, incluso en los países en los que circulan nuevas variantes de la COVID-19. La vacuna aprobada por la OMS la semana pasada también es la más segura para las mujeres embarazadas, aunque al igual que con otras marcas ya autorizadas, la recomendación es solo para aquellas personas que están en grupo de riesgo. Por otro lado, este grupo de expertos también ha asegurado que los incidentes de caso de trombosis con el inmunizador Janssen no son suficientes para no usarla. Durante los ensayos en los que participaron casi 44.000 personas, 10 de las 22.000 personas que recibieron la dosis placebo desarrollaron un coágulo de sangre, mientras que 14 de las 22.000 restantes que fueron inoculadas con una dosis real desarrollaron un coágulo. En referencia a los países donde hay circulando nueva variante del virus, los expertos recomiendan que las personas que ya han pasado el COVID-19 no esperen para vacunarse si tienen acceso a la inoculación. La última de las recomendaciones de los expertos es que se priorice para la vacunación a las personas en entornos como campos de refugiados y de detención, prisiones, barrios marginales y otros entornos con alta densidad de población donde el distanciamiento físico no es posible. Bueno, y otra de las vacunas que está en los últimos días en el foco de la polémica, ya saben ustedes, es la vacuna de AstraZeneca. Y estamos muy pendientes precisamente porque hoy la Agencia Europea del Medicamento va a tomar una decisión definitiva al respecto de esta vacuna, si continúan con este proceso de vacunación que, como saben, se había paralizado ya de hecho aquí en España. Desde el Ministerio de Salud
cancelaron todas las vacunas que estaban pendientes de administrar durante esta semana. Pendientes, como les decía, de esta decisión, porque la última polémica que ha generado esta vacuna es que cause trombos. Ya saben, aquí de hecho en España se han detectado 3 casos en 3 personas que habían recibido esta dosis. De hecho, una de ellas ha fallecido. Ayer conocíamos esta noticia, una profesora en Málaga. Pero, ¿qué es eso de los trombos? ¿Cuáles son las enfermedades que ahora están estudiando que podrían derivarse de esta vacuna? Nuestra compañera Patricia Tenorio nos lo cuenta y nos da todos los detalles. Se llama trombosis a cualquier situación en la que un paciente presenta un trombo o un coágulo sanguíneo que impide o dificulta la circulación sanguínea. Si abrimos el diccionario, esto es lo que nos encontramos. En el caso de la trombosis de senos venosos cerebrales se denomina así porque se localiza en el sistema venoso del cerebro. Pero hablando sin tecnicismos, ¿de qué se trata? Que no cunda el pánico porque es una enfermedad cerebrovascular poco frecuente. Representa menos de un 0,5% de los casos totales de esta patología en España y su incidencia es en torno al 1,3 casos por cada 100.000 habitantes al año. Eso sí, no entiende de grupo de edad, aunque es más frecuente en mujeres y pacientes jóvenes. Dentro de los factores de riesgo por sexo están los anticonceptivos orales, el embarazo y el uso de las terapias hormonales. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? La cefalea, presente en 9 de cada 10 personas que padecen esta trombosis. Pero hay más, son similares a los del ictus como déficits focales, pérdida de fuerza o sensibilidad mantenida, alteración de la marcha o alteración del lenguaje o habla, también episodios confusionales o pérdida de visión. También pueden provocar vómitos, incluso crisis epilépticas o rigidez cervical. Pero tranquilidad, se está investigando la relación con la vacuna de AstraZeneca. Los expertos aún llaman a la calma. Además, esta trombofilia tiene una recuperación del 80% de los casos y solo un 5% desarrolla algún tipo de secuela severa. Bueno, pendientes de todo lo que ocurra con esta vacuna, pero tenemos que cambiar de asunto y para ello vamos a irnos hasta el Congreso de los Diputados, porque lo hemos anunciado al inicio de este programa. Hoy en el Congreso de los Diputados se aprueba la ley de eutanasia que proponía el Partido Socialista. Se había paralizado toda esta votación a causa de la pandemia, pero hoy de nuevo esta ley se cuela en las filas del Congreso de los Diputados. Nos vamos hasta allí porque se encuentra nuestra compañera Marina Álvarez. ¿Qué tal, Marina? Muy buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente, porque estamos viendo varios manifestantes están agolpando contra esta decisión del Gobierno de coalición de sacar adelante esta ley de eutanasia. Cuéntanos. Muy buenos días, Cristina. Pues sí, hoy votación definitiva para aprobar esta ley de la eutanasia que permitirá ayudar a morir a aquellas personas con enfermedades graves o insalvables. De aprobarse hoy esta ley, nos convertiremos en el 4.º país de la Unión Europea en regular la eutanasia. Aquí, a las puertas del Congreso, decenas de asociaciones providas claman contra el derecho a la vida y se manifiestan en contra de lo que ellos llaman la ley del suicidio. Bueno, estamos, muchas gracias, Marina, muy pendientes de todo lo que ocurra en el Congreso de los Diputados, así que no te vayas muy lejos porque en unos minutos volveremos a conectar con nuestra compañera Marina Álvarez para que nos cuente todas estas novedades sobre esta ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Cristina. Nos quedamos muy pendientes. Volvemos enseguida en directo a la Cámara Baja. Dentro del hemiciclo, la mayoría de grupos han defendido esta ley que llaman de muerte digna. Contrasta con lo que sucedía ayer, que Íñigo Errejón pedía medidas para frenar los suicidios en nuestro país. Hoy, en cambio, le van a dar luz verde a la eutanasia, con a lo los cual homicidios, era una preocupación. Paremos los suicidios y vamos con los homicidios. Claro, si paras los suicidios, de alguna manera tienes que acabar con la gente. No puedes. Oye, déjame leeros, porque simplemente por recordar el tema de Telegram. Esta mañana llegaba una noticia desde Los Ángeles de un personaje que se llama Kyle Royce. Una personalidad de las redes sociales, un influencer que llaman ahora, causó un gran revuelo cuando introdujo el término súper heterosexual. Royce estaba harto de que le llamaran transfóbico porque solo sale con mujeres, es decir, con mujeres reales, cisgénero o cis, que han nacido mujeres. También se niega a llamar mujer a una mujer trans, ya que son biológicamente hombres y no mujeres, y rechaza la etiqueta transfóbica porque no saldrá nunca con una mujer que tenga o haya tenido un pene. Bueno, esta es una noticia en un periódico de Los Ángeles. Hay un debate alrededor de este hombre y os lo he colgado para que veáis que es que, vamos a ver, que todos estos debates
están por todas partes, pero en Estados Unidos muy especialmente. Además de eso, también os he puesto en Telegram, y esto yo creo que os gustará, la historia de un restaurante también yo creo que en Los Ángeles, que ha decidido que no va a cerrar cuando le dicen que cierre, ni como le dicen que cierre, y el tío está ofreciendo una resistencia casi de numantina a las leyes que están imponiendo allí en California. Y luego os envío un diálogo muy interesante de Elizabeth Ney. Elizabeth Ney es una escultora americana que les hizo bustos a un montón desde a Bismarck, a un montón de gente importante. Y hay le hace una pregunta que no quería dejar de leer a Schopenhauer. Y le dice, ¿España? Vamos, maestro, no me diga que hay filosofía también en España. Ni siquiera sabía que hubiese universidades. Y le dice Schopenhauer, porque me ha parecido que valía la pena, dice que no hay profesores de filosofía en España. Pues mejor, que solo pueden enorgullecerse de sus grandes teólogos, aquellos que se dedican al estudio de Dios, los textos sagrados, su tradición y los dogmas, y carecen de insignes o ilustres filósofos estatales. Mejor que mejor, dice Schopenhauer. Quiero decir que es mejor para mí, claro, porque no solo piensan los profesores y los filósofos oficiales, faltaría más. ¿Acaso no fue un gran pensador Cervantes y su Don Quijote? ¿Y su Don Quijote no es un concepto más auténtico y más fecundo, abundante que cualquiera de las paparruchas ininteligibles e incomprensibles de Hegel? ¿Es el declamatorio Fichte mejor filósofo que don Pedro Calderón de la Barca, cuyo drama La vida es sueño vale más que bibliotecas enteras de autorzuelos, escritores mezquinos pensionados? Pues bien, mi filosofía es la única que enlaza, vincula con el desengaño de Cervantes y Calderón. La vida es una ficción, poniendo en conceptos sus intuiciones literarias, perspicacias escritas. Créame, es muy probable que dentro de 50 años se me lea en España más que en ninguna otra parte de Europa, con la autorización de los profesores o sin ella. Me ha parecido simplemente magistral y brillante y desconocido en un autor tan potente, tan importante como el propio Schopenhauer, y con qué gracejo se quita de encima a Hegel y dice que donde estaba la sabiduría de verdad es en autores como Cervantes o como don Pedro Calderón de la Barca. Bueno, todas estas cosas son las que les pongo en esta cuenta de Telegram, y yo creo que, bueno, si simplemente deciden que tienen un ratito para leer información y para buscar información, ahí la tienen. Y hablando de autores, Juan Antonio de Castro, voy a saludar también en la mesa a Rocío Ruiz, responsable de Homo Legends. Bienvenida, Rocío, gracias por estar con nosotros. La nueva directora, enhorabuena, doña Rocío. Gracias. La verdad es que Rocío no es nueva en nada, porque llevamos siendo buenos amigos hace muchos años. 20 años, probablemente. Sí, o alguno más. Sí. Ella ha sido la responsable de Diálogo Libros, de Neblí, una de las personas probablemente más conocedoras del mundo editorial. Bueno. No, es la verdad, y además muy querida en esta casa. Así que bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Vas a presentarnos las cosas que vayamos... Sí, voy a intentar presentaros las novedades que vayamos teniendo en la editorial. Y en este caso tienes a tu lado a... Sí, que enhorabuena, porque José Antonio, hoy ponemos en marcha la tercera edición. La primera edición fue del 21 de febrero. El 11, el día del 11 de febrero del 21. Y en menos de un mes que llegó el libro a las librerías, pasamos a la tercera edición. O sea que enhorabuena. Y, hombre, ya me hubiera gustado que fuera una novela que interesara, porque si estamos en la tercera edición es porque interesa, pero que hubiera sido una novela de espionaje o de intriga, pero realmente lo que nos importa y a lo que a los lectores les importa es qué nos cuentas aquí y qué está pasando. Entonces a mí me gustaría preguntarte alguna cosa. Por ejemplo, esto que se refleja, y por eso recomiendo que se lea este libro, qué está pasando en España y quiénes son los enemigos de nuestra nación, sobre todo, cómo se puede salir de esta situación que aquí nos planteas. Claro. Bueno, la verdad es que este libro, decía, si podía ser una ficción, realmente no es una ficción, pero hay que tomarlo como absolutamente como una realidad, ¿no? Yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía de lo que supone lo que podríamos llamar, el libro lo dice así, la privatización de la res pública, la eliminación, la compra de lo público, tanto a nivel
nacional como a nivel sobre todo internacional. Hablamos de tribunales internacionales, de derechos humanos, hablamos de instituciones, de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de toda una serie, hablamos de compra de medios, que en definitiva el hecho de que haya unos magnates que por unos intereses y unos objetivos determinados se alíen con políticos, utilicen a las ONGs a nivel internacional para poner en marcha una maquinaria que va a transformar completamente el mundo. Realmente lo estamos viendo día a día y no son inventos. Lo que decías de España es en efecto así, transformar el mundo para que la legitimidad democrática que tenían nuestros dirigentes en el fondo se pierda. Porque claro, si estamos diciendo sí a los que nos imponen las cosas desde una visión privada a fuerza de su dinero, no estamos diciendo sí a los que elegimos. O sea que nos han quitado el derecho, digamos, de exigir responsabilidad incluso de un contrato social entre gobernantes y gobernados. Es un poco eso. Efectivamente, sí. También me gustaría preguntar o que nos señalaran los temas centrales, ¿no?, que están irrumpiendo pues, nuestro modo de pensar, de vivir, y cómo a corto o largo plazo están cambiando una sociedad libre, democrática, en una sociedad descristianizada, globalizada, autoritaria. Soros, hemos hablado muchísimo de él, no es ninguna broma. Desde luego no es un filántropo, su amigo Gates tampoco, y por mucho que nos lo repita 1000 veces de los bienes que le están haciendo al mundo, realmente lo están controlando, lo están comprando. Y todo eso afecta a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eso es lo interesante. En el libro lo que se trata de exponer es cómo funciona la maquinaria, cuál es la ideología que está detrás, el marxismo cultural, que viene de la Escuela de Frankfurt, traducido en el fondo en principios que ya tenían Adorno, Marcuse, Gramsci y otros, que van contra la familia, contra la religión, contra la propiedad. Son las esencias, digamos, del marxismo tradicional pasadas a una ingeniería social y cultural en la que se nos implanta, digamos, una serie de códigos culturales, como lo que estabas mencionando hace un momento del transexual. ¿Por qué nos tenemos que pasar el día hablando de cosas que en definitiva no estaban en la calle ni se suponía que era lo que nos preocupaba? Y sin embargo, los medios, con las ONGs, con la OSF de la Open Society Foundation de Soros, han metido suficiente dinero para que esto se convierta en el día a día, en la realidad de la que tenemos que vivir y discutir. En el fondo es el bombero pirómano. Son bomberos, auténticamente bomberos pirómanos. Tanto Gates con el tema de las vacunas, porque en el fondo durante 10 años nos va avisando que va a llegar esa famosa vacuna, y aquí se habla bastante de Gates y de algunos descubrimientos que ha hecho en el análisis, pues por ejemplo de ventas de kits para test 2 años antes, en volúmenes extraordinarios de miles de millones que no se han podido explicar y nadie los ha explicado todavía, y también en acuerdos entre Gates y Moderna y demás. Entonces, a fuerza de dinero en la OMS, a fuerza de controlar las organizaciones internacionales, a fuerza de hacerse con esas, nos implantan estos códigos culturales, tenemos que seguirlos y tienen que ser alrededor de lo cual gire totalmente nuestra manera de hacer y actuar. ¿En qué afecta a España? Pues que nuestros políticos, desgraciadamente, el presidente Sánchez, 4 ministros y muchas más instituciones, se han impregnado totalmente de ese globalismo, aceptan el carácter totalitario de ese globalismo, que para mí es lo más grave de todo, este famoso socialismo-comunismo que se abraza en abrazo totalitario a estos personajes y a las instituciones que siguen sus instrucciones. En el fondo, que me digan a mí quién se lo iba a imaginar, ¿no? ¿Cómo es posible que la izquierda, Juan Antonio, acepte sin una mínima crítica que se concentre tal poder económico en tan pocas manos en el mundo? Y no solamente eso, sino que se ponga de su parte. Es decir, porque las 100 fortunas más grandes del mundo suman casi 5,5 billones de dólares. Es decir, el presupuesto entero de Alemania, más España, más algún otro país. ¿Cómo es posible que la izquierda, justamente, que es la que teóricamente debería estar defendiendo los intereses de los más débiles, de los más vulnerables, se ponga al lado de los que dicen montar una fundación y entregar el 95% de su patrimonio para ayudar a los demás, cuando lo que hacen es desde allí potenciar sus propios negocios y sus propios intereses? Tú lo has dicho, la riqueza de Gates equivale a la riqueza de los 43 países más pobres del planeta, juntos. Es decir, que podría resolver inmediatamente ese tema, ¿no? Pero bueno,
¿Cómo es posible que ese abrazo totalitario? Bueno, primero porque los tics totalitarios que ha tenido siempre la izquierda y que no los pierde. Segundo, el interés recíproco. Aquí hay unos magnates que han visto en el marxismo, en un marxismo que se transforma de defender al proletariado a un marxismo que va a defender a partir de ahora unas minorías. Y da igual esas minorías, y con un sistema opresor, oprimido, narrativa victimista y demás. Entonces, lo que han visto los magnates es que la izquierda era lo suficientemente amplia y voluble para aceptar esa nueva ideología, que iba a ser ampliamente, digamos, más comprendida, y desde el lado de la izquierda, desde luego, buscar apoyos directos de los grandes financiadores, pasando página completamente a lo que han sido la visión tradicional del socialismo y del comunismo, y desde luego la lucha de clases o el proletariado han quedado ya lejísimos. Ahora son 4 historias de minorías prácticamente con problemas que no existen, que se hace de ellos una montaña y que les sirven a ellos para desarrollar toda una filosofía del odio, de la que también habrá que hablar, una filosofía del odio con la cual castigan a todo aquel que disiente, porque al final de toda esta historia lo que hay en la izquierda y en los magnates y en el globalismo es una necesidad de romper la disidencia, de no permitir el pensamiento distinto y de crear, digamos, una visión de pensamiento único al lado de lo que ellos llaman lo políticamente correcto. Y aquel que no se atenga a ese lenguaje políticamente correcto y a esas normas y a esos códigos conceptuales se sale de la foto y, por lo tanto, es tratado inmediatamente de fascista. Y todos estos globalistas además tienen una obsesión por la cultura de la muerte. Hoy vemos cómo en España se aprueba la ley de eutanasia. Tú cuentas en el libro con cuadros, con datos de tus investigaciones, cómo Soros ha aportado en los últimos años a Planned Parenthood 11 millones de euros, Bill Gates 70 y tantos. Y bueno, esto es una consecuencia, ¿no? Los aportes son tremendos, lo que demuestra también que lo que decían los magnates en sus famosas declaraciones de que había que reducir la población a la mitad y los deslices de Gates de repente en su charla TED de que un virus iba a reducir la población del mundo, desgraciadamente lo dijo, o otros como Brzezinski, Rockefeller, que no hace más que hablar de nuevo orden y de reducción de la población. A fin de cuentas estamos viendo que la financiación que hacen para Global Parenthood y para tantas ONGs para que se reduzca la población mundial es tremenda. Y eso va en favorecer absolutamente el aborto, la cultura de la muerte, incluida la eutanasia, como nuevas formas de reducir esta población. En definitiva, vamos en esa dirección. Bueno, en Holanda ya han pedido que ni se trate ni se opere a mayores de 70 años. Claro, ¿y por qué acompañar a los mayores en sus últimos años si en el fondo podemos caer en este? Porque lo peor de esta historia yo creo que es que lo que tienen estos magnates y la izquierda es esa visión colectivista que nos va a matar, nos va a terminar matando, ¿no? Es una visión colectivista. Desde el punto de vista individual, ni vas a tener la posibilidad de defender la vida tú solo, sino que tienes que hacer que papá Estado decida cuándo te tienes que morir y cómo, y que realmente no puedes hacer nada contra ello. Pero Juan Antonio, sí. Yo, por ejemplo, yo entiendo perfectamente que haya gente que propicie el aborto como negocio. Sí. Porque es un gran negocio. Pero me cuesta más entender que haya gente que propicie que haya poca gente en el mundo, y qué ventaja tiene que haya poca gente. Bien, yo creo que ganan solos con que haya menos gente. Lo que han llegado a la conclusión es que este mundo ya no es sostenible a partir de 7.000, 10.000 millones de personas para el mundo que ellos quieren. ¿Y eso de dónde lo han sacado? Eso lo han sacado de un transhumanismo. ¿De dónde sacó Malthus su tesis de que, dicen que no la población crecía de forma exponencial, sí, o geométrica y la otra aritmética? Pero eso está claro que se equivocó, solo hay que ver. Ya, pues ahora están en la misma. Me cuesta entenderlo, porque en teoría son seres inteligentes. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es desactivar a la gente como seres humanos. Claro. Entonces los desactivas moralmente. Sí. Claro, si tú haces que muchas mujeres aborten, ¿qué estás haciendo con ellas? Las estás desactivando. Sí. Primero, las estás desactivando como mujeres y como personas. Eso lo entiendo. ¿Vale? Es decir, si hay, desde mi punto de vista, hay un objetivo primario que es que la gente no responda a su código moral. Sí, eso también lo entiendo. Bueno, pero que haya poca gente no lo entiendo. Bueno, probablemente es más manejable un mundo con 7.000 que un mundo con 16.000, ¿no? Y ellos además buscan un mundo transhumanista tecnológico, con una casta, famosa casta,
como hablaba Iglesias, de los altos tecnológicos con gran creación de valor añadido y toda una casta del resto, paniaguados, renta mínima y demás, que no cuentan en el fondo. Soldados, pero soldados. Sí, pero además más tienes, más ejército. Perdona, ¿dónde promueven, en qué comunidades promueven el aborto esta gente como Gates y Soros y compañía con más eficacia? Entre los hispanos y los negros. Entre los hispanos y los negros. Es decir, que son además profundamente racistas. O sea, ellos lo que quieren es acabar con esas poblaciones, reducirlas drásticamente. Más aún, Julio, va mucho más allá el racismo. ¿Por qué nos tienen que hablar de islamofobia, de homofobia, de las fobias y decir que el hombre occidental, que tenemos una trayectoria de civilización bastante importante, como parece que hay que venir aquí a nuestras sociedades a pagar cantidad de dinero a ONGs para que dejemos de ser homófobos, islamófobos, somos todos los ófobos? ¿Me quiere alguien contar por qué no se va a los países donde realmente se ataca a la mujer, no se deja a los homosexuales? ¿Por qué no se mete en esos países? Sin embargo, no va. Lo hace todo en donde la sociedad occidental respeta precisamente esos valores. Yo digo siempre, también hay que reconocer que es más fácil aquí que allí, ¿eh? Pero más fácil que si es que el problema no está aquí. Cuando hay un relativismo en una sociedad, es mucho más fácil destruirla y llevarla por donde te interesa. Sí. Yo eso lo entiendo, cosa que un país islámico, lo del relativismo se ha equivocado, pero relativista. Ya que luchan tanto por ese tema de defender a la mujer, vete a los países, abre una oficina en Argelia, abre una oficina en Arabia Saudí, vete a abrir oficinas, pon todo el dinero que pones en España para luchar contra la dureza de la policía o las intransigencias contra los islamistas, vete a hacerlo a los países donde realmente ocurre. Y este señor no lo hace. Y el segundo tema que estos señores no hacen es que no hablan de pobreza para nada. En todo el dinero que dan, y dan más de 1.000 millones este señor desde esta fundación, a cantidad de ONGs, solo es los códigos que hablamos de feminismo, mujer, islamofobia, todo eso. Pero nada más. Entonces es extraño. Vamos a recordar, si te parece, cómo pueden conseguir los espectadores No Solo es Soros. Pues por supuesto en las librerías, en cualquier librería de la ciudad de Madrid o cualquier otra ciudad se puede conseguir en librerías fundamentalmente. Y bueno, pues la editorial, también en pantalla les aparecerá un teléfono en el que se puede conseguir, pero yo creo que los lectores tenemos que ir a las librerías a comprar y adquirir el libro. Pues lo están viendo en sus pantallas, disponible en librerías, en el Corte Inglés y en www. Una pasada de libro. Os felicito a ambos, al autor, por supuesto, a Miguel Durán, que ha hecho un prólogo. Sí, Miguel Durán ha estado estupendo. Y a Rocío, que esperamos tenerte muchas veces por aquí. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias. De nada, será que tenemos buenas publicaciones, si vengo. Ojalá, muchísimas gracias, Rocío. Vamos a hacer una pausa muy cortita y seguimos hablando de eutanasia. Volveremos en directo al Congreso de los Diputados y les damos unos minutos para que nos llamen al Club de Amigos si todavía no lo han hecho, para que podamos, entre otras cosas, seguir defendiendo el derecho a la vida de todos. Si todavía no lo han hecho, mal. Deberían haberlo hecho, porque les vamos a acompañar y van a necesitar que haya un contrapunto a toda la manipulación y a todas las mentiras que hay en tantos medios que además están ocultando cosas muy importantes. Así que hagan ustedes con un pequeño esfuerzo que nosotros seamos capaces de seguir y además de llegar cada vez a más personas. 916162464, nuestro email club@eltorotv.eu y nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com, que saben además que es la forma más rápida de darse de alta o de apuntarse a cualquiera de nuestras actividades. Ahora volvemos. Ley de la eutanasia, esta aprobación definitiva de lo que permitirá ayudar a aquellas personas con enfermedades graves a morir. Esta ley, como decíamos, viene del Senado, donde contó con la aprobación de todos los grupos, pero con los votos en contra del PP, de UPN y de Vox. Aquí, a las afueras del Congreso, varias asociaciones pro vida critican esta barra libre de muertes y claman contra el gobierno. Dicen que España se va a convertir en uno de los primeros países de la Unión Europea en permitir, en normalizar este derecho a la muerte, mientras está muy por detrás en esos recursos de cuidados paliativos. Seguimos aquí muy pendientes de todo lo que vaya pasando en el interior del Congreso, mientras aquí la gente, como podéis escuchar, clama, grita: gobierno criminal, gobierno de la muerte.
Gracias, Marina. Volveremos en un rato al Congreso. Bueno, lo que dice este texto que hoy se va a aprobar, la teoría es que lo pueden solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. En la práctica lo veremos. Seguramente ocurrirá lo que está sucediendo en Holanda, por ejemplo. Bueno, si tardan como el SEPES en dar una respuesta administrativa a la petición de autorización, pues probablemente puedas morir tranquilamente de muerte natural. No, ahí irán más rápido. Ahí irán más rápido. Ahí no tengas ninguna duda que irán más rápido. Sí, sí, como en hacerte llegar una multa que te ponen en Burgos, que a las 48 horas la tienes en Madrid. Pero luego el SEPES está bloqueado, ¿no, Fernando? El SEPES no funciona. Sigue, ¿no? Sí. Pero no nos adelantemos. Vale, pues no Víctor González, Pero buenos días. tampoco ha dimitido el director general del SEPE. La multa llega antes. Madre mía. Hola, Víctor. Buenos días. ¿Qué tal? Pues yo creo que hoy no es un día para estar contento. No, desde luego. Te vimos... Es que pues sí, porque estás tú aquí con nosotros y eso nos pone contentos. Bueno, porque estamos obligados a ser positivos, porque algunos pensamos que ya hemos vencido a todo lo que pueda venir por delante. Dicho eso, lo que está ocurriendo hoy en el Congreso de los Diputados, y yo vengo de ahí ahora mismo, es de una trascendencia en nuestra sociedad. No de aquellas ayudar a morir, es matar a las personas. Y además es que es muy distinto. Deja desprotegidos a los más vulnerables. A las personas. Un segundo, vamos a escuchar a Lourdes Méndez, que ha sido la diputada de Vox. Oye, Julio, ¿tú te has dado cuenta? No, es que quiero que puedas comentar lo que ha dicho Lourdes Méndez, que ha estado estupenda. Sé de buena tinta que te tiene manía. Sé de buena tinta que te tiene manía. Yo estoy tratando de... Aquí todo el mundo puede tener su monólogo, menos yo. Pobre. Si eres mi favorito, lo que quiero es ponerte una cosa que te va a gustar para que luego la comentes. María. Vamos a escuchar. Sabes que lo digo con cariño. Hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte. España, señorías, es el cuarto país en Europa en legislar la eutanasia y el 31º en cuidados paliativos. Ustedes han optado por la muerte en lugar de por los cuidados. Y hablar de libertad y de compasión o de derecho a decidir es una burla, señorías, es una burla a los españoles, igual que traer aquí el Quijote para defender esto. Cuando han rechazado implantar cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento en enfermos terminales, y ese consentimiento sin aliviar el dolor no tiene ningún tipo de justificación. El cambio que se produce en España, señorías, con esta ley es un cambio muy profundo. Su ataque va dirigido al corazón mismo de nuestra sociedad y al corazón de nuestro sistema sanitario. Ya no es el valor de la vida el que informará nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo quedarán desprotegidas las personas más débiles. Víctor. Bueno, yo creo que Lourdes ha estado brillante, como siempre. Ella es una gran conocedora de lo que es la eutanasia, de lo que significa. Y la verdad es que a mí me da una pena enorme, ¿no? La cultura de la muerte que se ha convertido en nuestra sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Desde matar al niño que no ha nacido, de cómo la administración pública se pone al servicio de la muerte constantemente en vez de al servicio de la vida. Yo tuve la suerte, y seguro que muchísimas de las personas que nos están viendo, de poder acompañar a mi abuelo y ver cómo mi madre, mis tíos, un señor que había una persona de carácter, al final en una silla de ruedas, con sus pañales, ya no podía tragar bien, pero creo que la verdad es que son de las cosas que yo recordaré toda mi vida como más bonitas, el amor que demostraron sus hijos a su padre en sus últimos años. Y desafortunadamente, esto que empieza, tú has mencionado, no sé qué antes habéis mencionado Holanda. Holanda es terrible, se ha extendido a los niños, a los jóvenes, a los ancianos que salen del país, el 25% que no quieren vivir porque en cualquier momento les dan una pastilla. Yo, por supuesto, en Vox estamos total y absolutamente enfrente, lo hemos denunciado, en cuanto lleguemos al poder, que llegaremos, pues esta ley se irá donde se tiene que ir, que es a la historia de España, de la vergüenza de los que pues quieren matar y, sobre todo, convertir a los médicos, que lo que tienen que hacer es proteger la vida, en asesinos. Tú estabas ayer en el Congreso, lo sé porque te vi cuando justo me bajaba a plató. Hubo un momento en el que Íñigo Errejón pidió un plan porque la tasa de suicidios en España es muy elevada. Alguien le gritó, alguien del Partido Popular, vete al médico, y se lió
una terrorífica. Pero bueno, hoy aprueba la izquierda en bloque una ley para matar personas mayores. Y entonces... Qué importante claro, es que no cuela. Ayer ni le importaban nada los suicidios, ni le importaba nada la salud mental, ni le importaba nada, porque hoy lo que está haciendo es votar para quitárselos del medio. Qué importante es lo que acabas de decir, pero seguro que no vistes cómo insultaron a Macarena y la llamaron puta loca, que es la expresión que estuvieron diciendo, y la hacían así. Y el presidente no dijo absolutamente nada. ¿En el pleno del Congreso? En el pleno. Los de Bildu. Los de Bildu, algunos de los socialistas, o sea, fueron varias. Fue algo que ya se oyó en distintos sitios y claro, hubo un follón de narices porque varios nos levantamos en ese momento dado. O como al de UPN, pues también le llamaron loco, desquiciado, cuando estaba hablando de lo que significa ETA y lo que representa a Bildu. Yo creo que desafortunadamente la tensión, vuelvo a decir, de esta guerra civil fría, gracias a Dios fría, que estamos sufriendo, se palpa cada vez más en el hemiciclo, cada vez más en la sociedad. Pero fíjate, todo eso que pasó ayer no se puede comparar con lo que ha pasado hoy. La línea que hemos cruzado hoy y que se va a aprobar es que va a la raíz del ser humano, a la raíz de nuestra existencia, ¿no? Y en vez de hablar de cuidados paliativos, eso sí, claro, los cuidados paliativos son muchísimo más caros. Hablamos de la pastillita. Lo otro es un ahorro y el cuidado paliativo es un gasto. En una sociedad profundamente envejecida, que como muy bien hablabais antes cuando estabas hablando de tu libro, enhorabuena, de Soros, de Bill Gates, que tiene muy claro lo que quieren hacer. Y vamos en esa dirección. Bueno, yo creo que la desafección de la clase política con la mayoría de los españoles es clarísima y Vox, antes o después, devolverá el sentido y la razón y las verdades fundamentales, y voy a decir imperdurables, que están en todos nosotros, a las Cortes y al ordenamiento jurídico. De todos modos, del tema de ayer, yo sí que sacaría alguna conclusión, ¿eh? O sea, la frase de un diputado que es conocido porque ha pedido disculpas después de vetar médico, que evidentemente es mucho más, diríamos, mucho menos ofensiva y tal que las otras que has pronunciado tú con otros diputados, no deja de ser una metedura de pata no disculpable, porque lo que consigue es justo el efecto contrario de lo que supongo que alguien pretendía. Porque ha pasado la iniciativa de Rejón, hoy es menos nosotros, todo el resto le están dedicando todas las horas a eso. Eso es una lectura importante. Pero eso está bien y te gustará mucho a Pablo Iglesias. Sí, bueno, no sé a quién no gustará. A mí lo que no me gusta es lo contrario. Es decir, que cuando a Macarena le dicen eso, no se entera nadie. Entonces eso quiere decir que alguien tendría que explicarlo. También es verdad que donde se lo dejan explicar es más complicado, pero donde se lo dejen hay que explicar. En un momento dado nos levantamos, toda la formación se levantó y nos fuimos del hemiciclo. Seguimos con este asunto enseguida, pero es que no nos podemos pasar. Y me voy a ir a la cosa contándoles una curiosidad. ¿Saben cuántas veces respiramos al año? Pues nada más y nada menos que 7.200.000 veces. Así que es crucial cuidar el aire que respiramos, y más en este último año. Nuestros amigos de Aura Air nos traen la solución en forma de purificadores de aire, pero no con cualquier purificador, con una gama premium que mata virus y bacterias, incluido el COVID-19, validado por el laboratorio del Ministerio de Defensa y que han desarrollado tras más de 4 años, que han dado como resultado esta magnífica combinación. Luego les cuento más detalles. Nos vamos. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellotas de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva, pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 916-250-228, con total garantía de satisfacción. Una formación tan completa
ayuda muchísimo a comprender la situación del panorama sociopolítico que tenemos actualmente. Sleepy Bottle, el primer biberón inteligente. Llena de agua el biberón, añade la fórmula al cartucho y quedará separada del agua. Mete el biberón en el calentador y a la hora de la toma el agua estará a 37 grados. Solo tienes que cogerlo, girar, agitar y dárselo a tu bebé. Tan portátil que lo llevarás en el bolso y lo podrás usar en cualquier momento y en cualquier lugar. En el coche, en el campo, de paseo y, por supuesto, en casa. Prepara el biberón en menos de 10 segundos desde que se despierte. Es fácil, rápido y seguro. Se acabaron los viajes nocturnos a la cocina a calentar agua. Con Sleepy Bottle gana en tranquilidad, descanso y eficacia. Más información en miprimerlatido.com. ...1793... El terror de la revolución masacra a quienes rechazan convertirse en esclavos de las nuevas ideas. Liberté, liberté, égalité, fraternité. Esta trepidante novela de aventuras cuenta la historia de los nobles y campesinos que se bordaron en las camisas el Sagrado Corazón con una divisa antigua: Dios y el Rey, lo más proscrito de la Francia revolucionaria. Una familia de bandidos, la verdad tras la Revolución Francesa, porque más allá de la barbarie parisina, en la Guerra de la Vendée se perpetró el primer genocidio moderno. Puedes comprarlo en www.homolegends.com. ¿Deseas comer bien y cuidarte, pero no dispones de tiempo para cocinar? Hoy en Recomendaciones del Toro por España conocemos Tuppers. Es la marca que te ofrece platos refrigerados listos para calentar y consumir. Están cocinados de forma artesanal a base de ingredientes naturales, aceite de oliva virgen extra y sin aditivos añadidos. Cuentan con más de 80 recetas que van renovando semanalmente. Disponen de una sección de platos aptos para celíacos, acreditados bajo el sistema de licencia europeo. Tanto si eres un particular como una empresa, ahora puedes realizar tus pedidos a través de su web o contactar con ellos por WhatsApp. Te lo envían a domicilio en toda la península en 24 o 48 horas. Aceptan pagos con tarjeta, tickets restaurante e incluso tienen un servicio de recogida de tickets físicos a domicilio. Además, tendrás 7 euros de regalo con tu primer pedido con el código TORO7. Comer con Tuppers es muy fácil. En unos segundos comenzamos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de la mañana. Antes de la pausa les he contado que respiramos más de 7 millones de veces al año y Julio no me creía, Yo no pero me lo hemos consultado porque... y tenía yo razón. Pero ahora lo voy a contar a partir de hoy. Y es que no me lo puedo creer. 7 millones de veces. Inspirar, bueno, pues entonces esto es fundamental. Crucial, por eso les decía, hay que cuidar el aire que respiramos. Hombre, vamos a ver, si a mí me garantizan que el 99%, como dicen los fabricantes de estos aparatos, de las bacterias y los virus, los desintegran, vamos, los eliminan, me parece
Fantástico. ¿Qué quiere que te diga? Pues sí, nuestros amigos de Auraer nos traen una solución en forma de purificadores como los que están viendo, purificadores de aire. No cualquier purificador, no se crean, son una gama de purificadores premium que mata virus y bacterias, como decía Julio, incluido el COVID-19. Está validado por el INTA, el laboratorio, como yo les decía, del Ministerio de Defensa. 4 años de desarrollo han dado como resultado esta magnífica combinación tecnológica procedente de Israel y que proporciona espacios seguros y libres de contagio para proteger a sus seres queridos, familiares y empleados con la mejor tecnología del mercado y disponible tanto en versión para establecimientos y hogares, Auraer lo están viendo, como en su versión portátil con batería de hasta 8 horas para respirar aire limpio, respirar aire puro y en definitiva respirar tranquilo. Yo ya me he hecho con uno de estos portátiles. Llevo respirando 22 veces desde que... Pero sigo contando. Y si todos os portáis bien y calláis cuando yo diga, os conseguiré un portátil a cada uno. Esto es portátil para tenerlo... Portátil, dura 8 horas y te vas moviendo con el purificador. ¿En serio? Oye, María, si tú te haces con el pequeño, Francesca y yo nos llevamos el grande. Vale. Agárralo que nos lo acaba de regalar. Parece razonable, parece razonable. Nos lo vamos dividiendo mañana. Exacto. Preferíais el queso de Caprilac a esta hora. Hombre, no lo veo, pero... Todo es compatible, podemos respirar totalmente, aire puro y además luego y además a la vez participamos. Pero lo haremos cuando terminemos. Y a la vez ¿Le vas a volver respirando, a dejar hablar durante el programa a Víctor o no? No. Pero a la vez que respiramos no podemos... quiera. Julio, esto es compatible además con tu Telegram y podemos estar leyendo tus Telegram junto con tus 37.000 suscriptores. Mientras cuentas que respiras. Bueno, tenemos que hablar de más cosas. Este lunes Fernando nos iba a detallar el plan de ayudas del gobierno. No dio tiempo porque Pablo Iglesias pues nos boicotea. ¿Yo qué quieren que les diga? Es que, es que es así. No, pero nada. Pero nada. Y bueno, como el plan del gobierno, no sé si a ti te convence mucho. A mí no me convence nada. Nada. Gracias a Dios, este miércoles anunció Ayuso un plan que aquí ya habíamos contado el día 3 de febrero, de otros 1.000 millones. Para Madrid. Pero perdona, Fernando, una cosa, antes de que contestes. Víctor ha estado haciendo unas intervenciones realmente brillantes acerca de unas subvenciones tanto a la compañía Plus Ultra como a Duro Felguera, dando simplemente datos, ¿no? A mí me resultaba, en el decreto del otro día, me resultaba sorprendente que excluyeran de las ayudas a los vendedores de souvenirs. Claro, si hay alguien a los que evidentemente han perjudicado, son a los vendedores de souvenirs. Y al mismo tiempo le dieran 300 millones a Air Europa y otros 300 millones a la agencia de viajes de Barceló. Pero también... Entonces dices, oye, ¿cómo va a funcionar este reparto? Piensa que se ha dejado fuera a mucho profesional también, a muchísimo autónomo. Piensa que el reparto lo hacen por comunidades autónomas, con lo cual es una traición a toda regla a Madrid, porque en ese reparto, atendiendo a los criterios de paro, a desempleo juvenil, a economía, etcétera, Madrid no va a cumplir los ratios y por lo tanto va a ser la que menos dinero tenga. Esas ayudas, y lo digo así, acuérdate que hablábamos del taxista, son una miseria. Son una miseria porque a un taxista le van a dar 4.000 y pico euros, no le van mucho más. A los señores que están en módulos, sin tener en cuenta los precios que puedan pagar de alquileres, porque uno puede estar en módulos, o sea, ser modulero no significa estar en un local de 3 metros cuadrados o hacer un negocio que no sea susceptible de ser bonificable o susceptible de una ayuda. Entonces van a dar cuantías fijas de 3.000 euros y luego, bueno, pues cada uno que se moleste en comprobar a qué ayuda puede tener. Si esto es muy sencillo, que quiten el 30%, es decir, todos aquellos que han tenido una caída superior al 30%, que quiten el 30%, que sobre ese 30% no van a cobrar un céntimo. Y del resto que apliquen el 40% y a partir de ahí empiezan a salir cifras, con un mínimo de 4.000 y un máximo de 200.000 euros. Pero insisto, un taxista que esté facturando de Madrid, que facture 60.000 euros al año, que le haya caído a 30.000 la facturación, y le ha caído más, como poco, le ha caído un 50%, lo que significa el primero 30%, los 18.000 primeros no tienen ayuda, el 20% siguiente, porque es hasta el 50%, que significa que serían unos 12.000 euros, tiene una ayuda del 40%, 4.800. Pues mire, no tiene para pagar ni el seguro ni poco más, y los gastos fijos los ha seguido teniendo. Con lo cual, esas son las ayudas que van a caer, pero ojo,
que como además lo han hecho de esa forma, pues resulta que habrá gente en León que cobrará distinto al de Madrid, que cobrará distinto al de Valencia, que cobrará distinto al de Elche, teniendo en cuenta que la vida es mucho más cara en Madrid que en León. Y sin embargo, el de Madrid va a cobrar menos si cobra. Es decir, es que es una puñetera vergüenza, es que es política pura, es engañarnos, o sea, nos estamos quejando de Soros y de Bill Gates, pero no nos quejamos de la poca vergüenza que tienen en este gobierno y que tienen estos ministros de salir a la palestra diciendo que nos venden unas ayudas, que nos han sacado un Real Decreto Ley de ayudas directas cuando lo que dan es una mierda. Yo se lo digo así, claro, ministra, lo que da usted es una puñetera mierda. ¿Que lo vamos a coger? Pues sí, tíreme usted aquí 20 euros, que verá que rápido nos tiramos todos a agarrarlo, que nos da para pagar las cañas, pero no deja de ser una mierda. Si estas son las ayudas directas que van a ustedes a las empresas, prepárese que viene un 2022 fuerte, con las 3P, procedimientos de ejecución hipotecaria, procedimientos de desahucio y procedimientos de concurso de acreedores, las 3P, para el 2022. Prepárese, que ya no me la juego al 2021, fíjese que soy bueno, como Nostradamus, para el 2022, va a ser peor que el 2021. Gracias a ustedes, señores del Gobierno, gracias a usted, ministra, que no se le cae la cara de vergüenza, que se le tenía que caer la cara de vergüenza con lo que están haciendo con las pymes, con los autónomos y con las empresas de este país. Y se lo digo yo, que soy gestor administrativo, que llevo empresas todos los días, que hago impuestos y que estoy harto de ver cómo están cayendo mis clientes, cómo están llorando y cómo lo están pasando mal. Todo por un puñetero gobierno que no está defendiendo a las empresas, que no está defendiendo a los autónomos y que no está defendiendo nada más que a las grandes multinacionales, que para esas sí que han legislado muy bien. Desde luego, eso sí, no pediremos ayuda. No se preocupe, que como no estamos en paraíso fiscal, seguro que algo nos toca. Enseguida hablan Víctor y Juan Antonio, que me hacen un gesto por aquí. No quiero que te pongas de mal humor, pero la gente que está esperando cobrar el ERTE o que está en paro, ¿va a cobrar con el SEPE caído? La gente que esté esperando tienen al SEPE absolutamente parado. Esto es una absoluta vergüenza. Tirando de papel y bolígrafos, no logran hacerlo arrancar. Pero si es que cuando uno tiene unos sistemas informáticos con 35 años de antigüedad, pues no tiene los filtros, no tiene lo que llaman estos sistemas que tienen anti-hacking, anti-bloqueo, anti-todo, y ha entrado eso como perro por su casa. Además, teniendo en cuenta que con la pandemia todo el mundo lo ha mandado a su casa de cualquier forma, con un portátil, sin condiciones de seguridad ni nada, pues alguno ha visto su agosto y ha entrado. Y eso sí, lo van a pagar el pato. ¿Quiénes? Los de siempre, los trabajadores, siempre, siempre, siempre. Pero el señor director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, está en su despacho cobrando como mínimo 80.000 euros al año. A ese tampoco se le carga la vergüenza. Oye, me dice un espectador, Fernando, si podríamos modificar, cambiar la palabra mierda por porquería, pero que no por caca. Pues shit. Esto es una porquería, señor espectador. Porquería, yo creo que porquería. Vamos a fijarlo en porquería. Yo creo que es... ¿no? Pero fíjate, tiene mucha razón su espectador. Porquería. El SEPE, como sabéis, ha sufrido un ataque informático. Yo estuve en una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional en el búnker de Moncloa, por cierto, esta semana, que me ha hecho mucha ilusión, eso ya si queréis lo cuento el otro día, lo del búnker. Y la reunión no tanto, pero la reunión... El director general de Seguridad Nacional nos comentó que en España una vez a la semana se sufre un ciberataque crítico y que al año 40.000 ataques. Casi como con la respiración. Uno a la semana crítico. Y que esto ha sido un ataque, y dice que saben muy bien dónde tienen estos ciberataques, dónde tienen que ir para crear inestabilidad. Y que esto es un ataque porque sabía que ahí el daño, la inestabilidad, el cabreo social que podía hacer. Que eso no quita que nosotros debíamos estar preparados para defendernos de estas cosas, ¿no? En algo tan fundamental. ¿En la Hacienda también les pasa esto y en la Inspección de Trabajo? Pues debe ser para mi devolución de la renta de ocurrir porque todavía no me ha llegado. Dicho esto, tú has hablado de las empresas de souvenir y las autoescuelas. Y las peluquerías. Y los centros de estética. O sea, han dejado un montón de centros fuera. Pero claro, tú le has dicho una cosa clarísima. Y has transmitido, lo que tú has dicho básicamente, eso lo dije yo a la ministra, sin utilizar malas palabras. Que le he dicho mierda tampoco. Porquería. Pero se lo dije ayer a la ministra, pero fíjate, es que el agujero en el sector de este último paquete de ayudas, que es turismo, hostelería y comercio, son 11.000 millones. Pero es que el agujero han sido de 200.000 millones. De 200.000 millones. Y subiendo. Y efectivamente. Y proyecta esto en el tiempo. De eso,
El Banco de España, en el último informe, dice que el 60% de las empresas españolas está en riesgo de insolvencia. El 14% de las pymes a borde de entrar en una situación concursal. No ya las que están, sino de entrar. Eso significaría lanzar, si esto ocurre con las pymes, lanzar al desempleo a 1.400.000 españoles más. O sea, la hecatombe que tenemos para que este gobierno no esté haciendo nada y las ayudas que ha dado del Fondo Urgente de la SEPI sean a 4 sociedades, las 4 con vínculos en Venezuela, Duro Felguera con patrimonio negativo, con pérdidas, eso sí, con 2 consejeros exministros del PSOE. Bueno, la otra es A Plus Ultra, que es la empresa 166 del ranking por número de trayectos, 800 trayectos en el año 2019, el 0,03%, ¿no?, de la conectividad de este país, que movió en ese año unos 170.000 pasajeros. Para que hagáis una idea, 170.000 pasajeros puede sonar mucho. En el mismo año, en Europa, por hablar de otra compañía rescatada, 19 millones de pasajeros. Es una compañía absolutamente irrelevante desde el punto de posición de mercado, absolutamente irrelevante por el número de empleados, que dicen que tienen 350. La realidad es que en el año 2019 tenía menos de 300 y la ministra decía que es que crea impuestos indirectos 2.500, lo cual es un multiplicador inédito en la historia de la economía que una empresa de estas características de este sector cree en España 2.500 puestos indirectamente. Que nos estemos centrando en esa empresa es una vergüenza, es anecdótica, pero yo quiero volver un poquito para atrás de nuevo al tema económico. Mira, en nuestro último barómetro nos salía que 130.000 empresas tenían previsto presentar concurso a acreedores, pymes, que ahora con la moratoria concursal se va a apretar. Si esas 130.000 empresas, solo me voy a fijar en esas 130.000 ahora mismo, si esas 130.000 empresas tienen previsto presentar concurso a acreedores, son 130.000 empresas que no van a pagar la renta. Es decir, no sabemos la estadística ahora, pero a lo mejor hay 100.000 que están en alquiler y no van a pagar la renta, con lo cual hay 100.000 arrendadores que van a dejar de cobrar esa renta. De esos 100.000 arrendadores hay un porcentaje X que están comprando esos locales con una hipoteca. No van a poder pagar la hipoteca, por lo tanto va a haber un X por 1000 de procedimientos de ejecución hipotecaria por parte de los bancos. A su vez se va a producir una caída de empleo y por lo tanto la banca, unos trabajadores que están comprando sus casas, que tienen una hipoteca, tampoco van a pagar esos créditos y se nos va echando encima. Con lo cual tenemos, como os digo, los 130.000 concursos acreedores que van a ser más, porque la COE bajaba 300.000 concursos acreedores, la COE bajaba 300.000. Estaremos hablando de 200 y pico mil procedimientos hipotecarios de ejecución hipotecaria por impagos y de desahucios, ¿qué podemos estar hablando? De otros 200.000, ¿de verdad? Este país va a poder asumir casi 1 millón de pleitos, de carácter económico, de impagos, etcétera. Pero no nos estamos dando cuenta de lo que hay. O sea, nadie tiene la cabeza para pensar y analizar esto. Nadie tiene para pensar que esos 900.000 trabajadores reales, como esos 300.000 empresas de ERTE, etcétera, dejan de pagar. Y eso es una cadena que se produce en impago de salarios, en impago de impuestos, en impago de alquileres, en impago de créditos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que vamos a la quiebra. Y no es una cuestión de ser agorero, es que es donde estamos, son las cifras que hay, que alguien simplemente lo piense, señor arrendador, uno que tenga un arrendador y que no le estén pagando, ¿qué va a hacer usted? Pues al final no va a poder pagar su hipoteca si tiene hipoteca o va a tener que echar, que no les han permitido echar a muchos de ellos porque han parado los procedimientos de desahucio. Esto o se corta ya, o esto es la ruina absoluta del país. Es que no nos estamos dando cuenta, nos centramos en determinadas anécdotas. Por llegar a las de cifras históricas, en el año 2020, según la Unión Europea, el país de la Unión Europea que menor número de ayudas directas a las empresas dio de toda la Unión Europea fue España. Y fue el único país que dio menos ayudas directas en el año 2020 de las que se dio en el año 2009. Esto es muy importante. En los inicios de la anterior gran crisis, España dio más ayudas directas a los empresarios, casi un 3%, de lo que dio en el año 2020. Solo hay una excepción, que es Luxemburgo, que tiene una economía que no tiene nada que ver con la nuestra. El país que más crece ahora mismo en Europa es Lituania, que es el país que más ayudas directas ha dado. Nosotros tengo por aquí la gráfica. Esta es, aquí lo veis.
No sé si se ve esto, ahí se ve más o menos. España es el pequeñito que está abajo y encima de la barra azul está lo que hicimos en el año 2009. Esta crisis es muchísimo peor. Es una crisis de una destrucción de PIB que solo es equiparable a lo que ocurrió en la Guerra Civil y en términos europeos a lo que ocurrió a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno, tú lo decías, llega tarde, tardísimo. Y en términos, para que se hagan una idea, veamos lo que está pasando en España. Y hay que ayudar. Y realmente en esto es el gobierno que tiene que echar muchísimo dinero, pero de manera directa, que lo puede hacer, porque sabe perfectamente lo que cobran las cotizaciones sociales de los empleados. O sea, podría haber pagado las nóminas, que es lo que han hecho en otros países directamente. Podrían haber repartido y haber mantenido la facturación o el beneficio o los gastos. Ya en el mes de mayo. Sí, efectivamente, que es lo que le decía a la ministra, que no le damos ninguna idea. Y dijo, oiga, pero somos los primeros que les hemos dicho esto, que luego han hecho otros países en Europa. La situación es muy preocupante. ¿Pero por qué no lo hacen? Estoy... ¿Por qué no hacen? A mí lo que me cuesta entender es por qué no hacen eso. Bueno, llega a la conclusión que en el caso la ministra de Hacienda, que sus conocimientos de economía son los que tengo yo de medicina, muy limitados. O sea, por ignorancia. No por mala fe, sino por ignorancia. No lo sé, es la pregunta del millón. O presupones la ignorancia y le añadimos mala fe. No, ¿dónde están los expertos? ¿Dónde está la transparencia? Porque todo esto que estás contando es absolutamente cierto. Ese gráfico, hay otro también que es de apoyos fiscales. Somos el último país en Europa en dar beneficios fiscales y demás. También los últimos. ¿Por qué los últimos en todo? Y vamos a ser además los primeros en la gran crisis, ¿no? Y en el pelotazo gordo que se nos viene ahora de crisis económica en estos próximos meses. Pero este gobierno que decías la transparencia, hay que decir la verdad, ¿dónde está la transparencia? No sabemos nada de las vacunas, no sabemos nada de la crisis, no sabemos absolutamente nada, o sea que transparencia cero. Y luego, es verdad lo que decías de no solo las dificultades de las empresas, ¿no? Yo veo también la discriminación en el interior de la propia política española entre autonomías. Porque últimamente se elige de repente que la inversión de tal multinacional va a tener lugar en Cataluña. ¿Por qué? ¿Dónde están la transparencia, los concursos, la visión con las demás comunidades? O sea que se está discriminando ya por comunidades en función además que los políticos de turno sean de tu comunidad o que los apoyos de turno te convengan para tomar decisiones. Quiere decir que por encima de las decisiones del bienestar de los españoles están las afinidades o ventajas politiquillas que le vas a sacar. ¿Eso no habría manera de meterle mano de alguna forma? Con la ley electoral. Con la ley electoral y que alguien diga algo. Porque eso sí que, con perdón, es más viejo que la tos. Sí, es viejo, pero no se aborda. Porque el PNV ha negociado siempre desde el principio y Pujol negociaba siempre desde el principio. Pero es discriminatorio. Con lo que llamaban la economía productiva, que quería decir el dinero a mi caja. Pero en el ámbito de las ayudas, qué importante es ver Reino Unido, julio 2020, Francia, diciembre 2020, Alemania, Italia. Ayudas a la solvencia de las empresas. Multiplicar el dinero público con aportaciones del sector privado. Y además, en algunos casos, la flexibilidad de opciones para el empresario es brutal. ¿Quiere usted ayudas para entrar en el capital y no se quiere endeudar? Entramos en el capital. ¿Quiere usted ayudas? O sea, y eso a nosotros nos va a hundir. No solo por lo mal que lo estamos haciendo, sino porque es que están dando tal nivel de ayudas, con tal flexibilidad y en algunos casos tan acertadamente, que esas economías van a tirar hacia adelante y nosotros vamos, aunque no necesitásemos la ayuda, tenemos que competir con unos señores que les están dopando en términos económicos desde el Estado. La verdad es que es algo, yo creo que miramos la historia de España, no se puede hacer peor. Estamos en manos de bolivarianos. El índice de la libertad COVID 2019 nos pone como el peor, el penúltimo país del mundo. Entre Indonesia, es impresionante. Entre Indonesia y China. Levantar un poquito. Un país islámico, los países y una república comunista. Los países oscuros son los que menos libertad tienen. Si ven esta gráfica, que no he sacado, esto se puede mover, se ve la gráfica, se ve España, que está muy oscuro, se ve Arabia Saudí, que está muy oscuro, y se ve China. Pues este país, que es una lista de 100 y pico naciones y territorios, el penúltimo país es España. Vuelvo a repetir, entre Indonesia y China. El segundo país es Corea del Sur. El segundo país que mejor lo está haciendo, que es un país muy similar en términos de población y de economía, que lleva 60 años creciendo y que lo ha hecho extraordinariamente bien en términos de la gestión sanitaria y extraordinariamente bien en términos de la gestión económica. Y de las libertades. Y de las libertades. Nos empeñamos en aplicar
políticas erróneas que pagamos todos y que terminarán de pagar nuestros hijos. Y sobre todo porque no abordamos el binomio salud-economía como un conjunto. Claro. Solo hablamos de salud y la salud por encima de todo. Oiga, pues es que vamos a perder la salud y la vida después. Hay en debates de fondo, y me gustaría mucho que vieran este vídeo de Prager para que vean cómo en Estados Unidos, por ejemplo, es el caso, la gente discute sobre los temas de fondo. Vamos a ver este vídeo de Prager doblado por Javier Villamor, que creo que merece una reflexión. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los pobres a salir de la pobreza? Progresistas y conservadores tienen soluciones muy diferentes a esta pregunta. Pero antes de explorar esas respuestas, pongámonos de acuerdo en esto. Tanto los progresistas como los conservadores creen que el gobierno tiene la obligación moral de ayudar a aquellos que, por mala suerte o por circunstancias desafortunadas, no pueden ayudarse a sí mismos. He aquí lo que un icono conservador, premio Nobel y economista, Friedrich Hayek, estableció sobre el tema. No hay ninguna razón para que en una sociedad que ha alcanzado el nivel general de riqueza que la nuestra ha logrado, no se garantice a todos el primer tipo de seguridad, un mínimo de alimentación, vivienda y vestimenta, suficiente para preservar la salud y la capacidad de trabajo. Independientemente de lo que digan los medios de comunicación, no hay un solo conservador por ahí que no esté de acuerdo con esta afirmación. Como he documentado en mi libro ¿A quién le importa realmente?, en lo que respecta a la filantropía y las donaciones benéficas, los conservadores superan con creces a los progresistas. En lo que no coinciden ambas partes es en el papel que desempeña el gobierno, no para proteger a los pobres de la pobreza, sino para sacarlos de ella. Este es el dato preocupante, el desequilibrio. Desde que los programas de guerra contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson se pusieron en marcha en 1966, la tasa de pobreza en Estados Unidos apenas ha variado. Esa tasa calculada por el gobierno de Estados Unidos era del 14,7% en 1966 y hoy es del 13,5%. La tasa ha fluctuado algunos puntos arriba y abajo a lo largo de las décadas. El resultado neto es solo un punto porcentual de progreso. Y esto es después de que el gobierno haya gastado más de 20 billones de dólares en programas de ayuda a la pobreza. 20 billones de dólares. Eso es el tamaño actual de la deuda de Estados Unidos. Y la aguja apenas se ha movido. Ahora bien, es cierto que la tasa oficial de pobreza no mide el consumo. Ciertamente los pobres de hoy tienen muchas más cosas que los pobres de 1970. En todos los niveles de ingresos, incluidos los pobres, los estadounidenses tienen teléfonos móviles, aparatos de aire acondicionado, televisores de pantalla plana, ordenadores y un coche. Y la esperanza de vida se ha alargado considerablemente gracias a las mejoras generales en la atención sanitaria. Pero degrada a los pobres decir que este progreso material hace que la pobreza sea un problema menor. Nuestro objetivo nunca debe ser simplemente hacer que la pobreza sea menos miserable para la gente. Nuestro objetivo debe ser hacer que la pobreza sea más evitable. Muchos progresistas nos ofrecen una solución directa, más fondos para los programas de pobreza. Creen que tenemos que transferir más riqueza a través de los impuestos del gobierno de la gente que tiene dinero a la gente que no lo tiene. Este es el argumento de la desigualdad de ingresos. Los conservadores tienen una respuesta diferente. Más oportunidades. Los conservadores encuentran el éxito en el número de personas que necesitan ayuda del gobierno, no por cuántas personas podemos inscribir en los programas del gobierno. Cuando ven que hay un 60% más de personas en cupones de alimentos después de la recesión que antes de que comenzara, los conservadores dicen, eso no es éxito, eso es un fracaso. Verán, los conservadores creen que simplemente dar dinero a la gente no les ayuda a salir de la pobreza. Al contrario, puede mantenerlos encerrados en ella. Obtener cosas sin trabajar por ellas es un hábito muy difícil de romper, tanto que puede convertirse en una forma de vida. Según mi investigación, ganarse la salida de la pobreza es mucho más motivador y duradero que ser apoyado por una variedad de programas gubernamentales que hacen poco más que mantener a la gente en su pobreza. Esto no significa que el gobierno no tenga un papel que desempeñar. De hecho, siempre que sea posible, el gobierno y las organizaciones benéficas privadas deberían exigir a las personas que trabajen a cambio de asistencia social. Cuando hacemos esto, ayudamos a la gente de dos maneras. En primer lugar, a través de la asistencia social, les ayudamos a satisfacer sus necesidades materiales e inmediatas. Y en segundo lugar, a través del trabajo, estamos ayudando a librarse su propio futuro. La clave de una vida plena y digna. Seamos progresistas o conservadores, ¿no debería ser eso lo que queramos para nuestros conciudadanos? Soy Arthur Brooks, presidente del Instituto Empresarial Americano para la Universidad Prager. Se lo vamos a mandar a Errejón. Bueno, es un gusto, ¿no? Es decir, que es poder ver a alguien que se ha estudiado un tema, que lo explica y lo razona extremadamente bien. Y bueno, pues no sé, Juan Antonio, pero creo que vale la pena
escuchar a toda esta gente. Total, está muy bien hecha esa reflexión. Los think tanks americanos hacen cosas como esta. Yo echo de menos que aquí también nosotros intentamos hacer algunas cosas con los modestos medios que tenemos, pero echo de menos que haya, que tengamos la capacidad. Los vídeos que Vox habéis hecho algunas veces tienen un poco ese mismo espíritu de explicar las cosas con mucha sencillez. Cuando Julio lo voy a hablas, colgar, el vídeo es magnífico. Pues voy a poner el vídeo en Telegram para que ustedes puedan cuando hablas del Club de Amigos de Intereconomía, porque la labor pedagógica que hay que hacer a la sociedad española para que entienda el modelo coreano versus el modelo español, las políticas económicas equivocadas que se han tomado por distintos gobiernos en este país versus otras que han permitido a una sociedad prosperar de verdad, y compararlos. Estamos en un punto que es, lo decía antes, es muy parecido a lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que recibió muchísimas menos ayudas después de la Segunda Guerra Mundial que el Reino Unido, pero que tuvo una estabilidad macro controlada al dedillo, que tuvo una política monetaria de libro, una disciplina presupuestaria ajustada y, sobre todo, mercado, se convirtió en el líder de Europa. O sea, con una libertad de mercado controlada, se convirtió en el líder. El Reino Unido... Tenía que pagar multas por la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido, el ganador de la Segunda... que recibió, no sé si son 3 o 4 veces lo que había recibido Alemania, en términos per cápita, de ayudas, que se dice pronto, que tuvo una política de impuestos altos, disparatados, un gasto público disparado que no se había conocido en precedentes anteriores, con un despilfarro político por todas partes, se convirtió en el enfermo de Europa y entró en un socialismo, una pseudo-recesión, por decirlo de alguna manera, hasta los años 70, hasta que se llegó una señora que se llamaba Margaret Thatcher que le dio la vuelta. Y esto lo podemos extrapolar a la crisis del tequila en México. México en la crisis del tequila, en el año 93, si no recuerdo, recibió lo que era equiparable a 4 planes Marshalls que hubiese recibido Alemania, que no sirvió para nada. Qué importante es que estos fondos que estamos destinando se apliquen en tiempo y se usen correctamente. De manera inteligente, ¿verdad? En tiempo es que se apliquen ya, porque es muy tarde. No, porque la gente se está muriendo. Si es que ahora llegas y llegas mal. Teníamos que haber empezado antes del verano. Yo se lo dije a la ministra, le dijimos, no podemos irnos de vacaciones. El PIB no había caído tanto desde el año 36 y antes desde el año 1898. ¿Usted se cree que durante la guerra civil la gente se fue de vacaciones? Estaban los dos gobiernos intentando sacar adelante sus economías y fue una irresponsabilidad. Claro, tanto estado de alarma de salud y no se reúnen precisamente, se quedan sin vacaciones y se sientan a trabajar y se ponen en la mesa las opciones que hay para salir. ¿Sabes cuál es el problema? Nos mandaron de vacaciones, que es una vergüenza, y encima nos subimos el sueldo. Y cuando nosotros protestamos nos llamaron peseteros, que nos parecía algo... ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no está afectando a lo público, de momento. Y entonces hay un porcentaje importantísimo, un 13 o un 14% de la población, que es el funcionario público que cobra religiosamente y puntualmente todos los meses y que no solo no ha visto su capacidad adquisitiva armada, sino que ha aumentado, porque como no hay dónde gastarlo, porque no te dejan salir, dónde mover, encima hay gente que está ahorrando. Y ahí hay un problema muy grande, pero es que no nos estamos dando cuenta, la parte del sector público, que para que pueda cobrar el sector público, el sector privado tiene que aportar sus impuestos. Y que la caída de la recaudación va a ser escandalosa en este año 2021. De hecho, Fernando, Juan Iranzo nos decía ayer que todavía no nos puede dar los datos de la recaudación de diciembre. Efectivamente. Del año pasado entera. Y ya la del 2022 no te digo. Entonces, cuando no haya dinero para pagar, cuando lo que se pretende sea subir los impuestos, que ya Escrivá ha anunciado en algunos sitios que está estudiando subir los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes, señora Ariza, que aquí hace 10 meses, 11 meses lo dijimos y alguien decía que estábamos locos? Pues ya lo están estudiando. Cuando no haya todo ese dinero y el Estado no tenga para pagar, ¿qué va a pasar? Va a pasar como en Argentina, como los corralitos, cuando las nóminas no lleguen a los pensionistas y cuando las nóminas no lleguen a los jubilados, a los funcionarios, ¿qué va a pasar en este país? Es tan importante echar a este gobierno o garantizar la gobernabilidad, por lo menos de ciertas comunidades autónomas donde ellos no gobiernan, por eso nuestro empeño de ir a elecciones en Murcia, en Andalucía, en Castilla y León, porque creemos que Ciudadanos ha dejado de ser un socio fiable, porque están aplicando una política económica de expansión del gasto político, de subidas de impuestos, que no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo. No lo puedes hacer cuando te nunca. Y yo se lo he dicho a la ministra de Hacienda en todas las comisiones, en el Pleno, y nunca me ha respondido. No ha funcionado nunca. Nunca ha traído prosperidad.
Mencionabas Murcia, está López Miras en la tribuna en estos momentos, se está debatiendo la moción de censura que le han presentado Ciudadanos y el Partido Socialista. Vamos a escucharle. Lo prometimos como diputados de esta Asamblea. Iniciamos desde luego un periodo único con un objetivo común: servir con honor a quienes nos habían elegido, a los que nos habían votado y a los que no lo habían hecho. Ellos, ellas, ustedes y nuestros votantes se convertían en nuestros máximos referentes. Cada uno de nosotros llegó aquí con un planteamiento político, un compromiso con los electores y en esta ocasión con un mandato de entendimiento para actuar con plena lealtad a quienes depositaron en todos nosotros su confianza. Sin renunciar nunca a nuestros principios, sin debernos a nadie más que a aquellos que nos encomendaron esta, la más noble de las tareas, la del servicio público desde las instituciones. Así lo he creído siempre, así lo he defendido y así lo seguiré haciendo. No hay nada más importante en la vida de una persona que el servicio a los demás. Somos hombres y mujeres de honor, de lealtad a la palabra dada, o al menos todos debían serlo. Bueno, y otro asunto que nos preocupa muchísimo es lo que está sucediendo con las vacunas, sobre todo con la de AstraZeneca, porque Europa está investigando más de 30 casos de trombos. Creo que ya nos está escuchando Fernando López Mirones, biólogo y divulgador científico. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, María. Buenos días, Julio, y a todos. Vaya lío, ¿no, Fernando, con esto de las vacunas de AstraZeneca, ¿no? Odio volver a decir, lo dijimos, pero efectivamente está pasando. Pero, claro, tengamos cuidado porque se está poniendo mucho el énfasis en AstraZeneca, pero cuidado porque todas las demás son igual o peor. Lo que pasa es que se pone el foco en un lugar y se olvidan otros. Vamos a ver qué ocurre, pero yo no me fío nada, desde luego, porque, como siempre os digo, hay una frase que se utiliza mucho que es no hay evidencias. Y cuando no hay evidencias de algo, es porque no lo hemos buscado con suficiente énfasis. Si yo no quiero que haya evidencias, no hay evidencias. Ya. Fernando, Biólogos por la Verdad ha elaborado un documento de 57 páginas en el que analiza todos los tipos de vacunas. Lo vamos a comentar contigo enseguida, pero va a ser a la vuelta de la pausa. Nos vamos unos minutos, les damos tiempo a los espectadores que todavía no se han sumado al Club de Amigos para que lo hagan, porque así nosotros podemos, entre otras cosas, pues dar voz a científicos como Fernando López Mirones, que mantiene una versión sobre las vacunas completamente diferente a la versión oficial de la mayoría de medios de comunicación. Nos tienen que llamar a ese teléfono, al 916162464, escribirnos a club@eltorotv.eu, y lo siento por insistir, pero es para ahorrarles a ustedes tiempo. Desde la página web es la forma más rápida de darse de alta o de apuntarse a cualquiera de las actividades de nuestra agenda. La están viendo también, clubdeamigos.eltorotv.com. Nos vamos muy poquitos minutos y hablamos de vacunas. Hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana y antes de la pausa saludábamos a Fernando López Mirones para hablar de vacunas. Fernando, yo mencionaba ese documento que habéis elaborado desde Biólogos por la Verdad y enseguida te preguntaré por la paralización de AstraZeneca que nos tiene francamente preocupados. Sí, hemos desarrollado sobre todo los 6 primeros espadas con gente muy buena, como Yonander Echevarría, por ejemplo, del decano del Colegio de Biólogos. ¿Se me está oyendo a mí? ¿Perdón? Sí, te estamos oyendo, sí. Ah, disculpa. Almudena Zaragoza, la doctora María José Martínez Albarracín también nos ha ayudado, aunque no es bióloga, es médico, pero su esposo y su hijo sí lo son. Francisco Molino, John Ortega, Bartomeu Palleras y 30 más que hemos elaborado este documento de 57 folios donde queremos poner en valor una revisión científica. Ojo, tiene 98 referencias. Todos los artículos de lo que se afirma están referenciados. Y es que llevamos un tiempo viendo cómo se está dando voz a unos colectivos que muchas veces no tienen tanto que ver con los virus como los biólogos. A veces a los biólogos se nos está llamando virólogos, epidemiólogos, doctores, científicos, investigadores, y la gente no acaba por saber quién son. Igual que se ha ignorado bastante a los veterinarios, mucha de la gente que sale son biólogos y no se está teniendo en cuenta un montón
montón de factores, ¿no? Un montón de factores como que este virus todavía no ha sido aislado. Y es que si nos ponemos a discutir detalles sin haber tenido la base de que todo esto tienen que demostrarlo los que lo han propuesto, se está poniendo la prueba de la evidencia en demuestre usted que las vacunas son o no son, demuestre usted que los virus son o no son, y olvidamos muchas veces que en ciencia es el que propone. Es decir, cuando Darwin llega con la teoría de la evolución, es él el que debe demostrarla, no son los demás los que deben demostrar que no. Nos hemos acostumbrado a que haya una narrativa en las televisiones grandes que damos por hecha y damos por sabida. Y sin embargo, cuando se revisa científicamente un montón de cosas que se están afirmando cada día, en un montón de televisiones vemos que no hay evidencias de que sean correctas. Entonces, es muy importante que partamos desde cero, que no se pase por encima del origen del virus en un laboratorio. Y claro, si ahora nos metemos, yo os estoy oyendo hablar, que es gente muy docta, que sabéis un montón de economía, pero no os des cuenta de una cosa, es que la economía se arregla rápido si destruimos el palo sobre el que se fundamenta todo este circo, que son unas pruebas llamadas PCR que no sirven para diagnosticar. Sin PCR no hay medidas, sin medidas no hay ruina económica, y sin ruina económica no estaríamos hablando de todo esto. Juan Antonio. Sí, gracias. Y como economista totalmente de acuerdo en ese informe de biólogos, que me ha parecido realmente un paso adelante y una valentía. Y por fin, ¿no?, los profesionales, los biólogos en este país hablar claramente de las cosas, porque pareciera que es que no se pueden decir, ¿no? Y famosos atacados siempre de negacionistas y demás. A mí me parece en todo este tema que no haya una transparencia, que no se nos cuente la historia, que no se haya creado ningún comité de alto nivel científico, no digamos ya solo en España, sino a nivel de Europa. Yo recuerdo en todas las películas de ciencia ficción de virus siempre habría un comité de la ONU o algo así que se reunía con los mejores para llegar a definir pues si está definido o no el virus, si PCR es un cuento que ya existía, como sabemos, desde el año 2004 hay PCRs, pero no han servido nunca para lo que tenían que servir, el mismo que lo creó dice que no vale. Pues todas esas cosas, ¿por qué no se discuten? ¿Qué es lo que lleva a que no se discuta? ¿Es una prohibición desde arriba? ¿Es un silencio de los profesionales biólogos o médicos? ¿O es simplemente, no sé? Me gustaría tener una respuesta de por qué no ha habido una concienciación y un debate. ¿Y por qué no se nos deja debatir sobre eso? La respuesta es clarísima. Los debates, las investigaciones y las publicaciones hay que financiarlas. Las que son financiadas salen adelante y las que no son financiadas no salen adelante. Yo les puedo garantizar a ustedes, porque los conozco uno a uno, no personalmente a todos, pero les puedo decir que todos los expertos que están saliendo, tanto médicos como biólogos en sus diversos nombres, en las televisiones generalistas, absolutamente todos, el 100% de ellos, tienen conflictos de intereses, directa o indirectamente. Esto que la gente no piense que llega un señor con un sobre y les da, no. Simplemente trabajan en establecimientos grandes. Es como si usted le pregunta al ingeniero jefe de Mercedes si los motores de Mercedes son los mejores. ¿Qué le va a decir? Le va a decir toda la parte buena, pero nunca le va a decir toda la parte mala. Entonces, no sostenemos en absoluto que esta gente no sepa. Saben muchísimo, pero no pueden hablar. Entonces se está dando una paradoja curiosa, y es que los que saben no hablan y los que hablan, que son los medios de comunicación grandes, no saben. Con lo cual todo el mundo está haciendo caso a su cuñado médico, a su primo que estudia enfermería, y les tengo que decir que los médicos tienen otro trabajo. El trabajo de los médicos es extraordinario y tienen que recibir a una persona cada 10 minutos y dar con lo que tienen, pero la inmensa mayoría de los médicos, si no investigan por su cuenta o si no están vinculados directamente, y cuando lo están no pueden hablar, no saben nada de virus ni de vacunas. El propio Tedros Adhanom es biólogo, el director de la Organización Mundial de la Salud es biólogo. El que habla del monte Sinaí famoso, que hemos visto muchas veces, es biólogo. Y no se está utilizando la palabra biólogo cuando es en realidad los que tenemos la clave de lo que está funcionando ahí. ¿Por qué? Porque asociamos el virus con la enfermedad que produce el virus. La enfermedad, curarla
es cosa de médicos, pero el virus y las vacunas lo sintetizan biólogos. ¿Por qué no se habla? Porque simplemente toda la financiación descomunal, entre otras de Pfizer, que ustedes pueden investigar, que ha perdido hace relativamente poco la patente de la famosa Viagra y tiene que compensarlo con algo. Estamos hablando de un poder económico inmenso. No estamos en contra de las corporaciones, no estamos en contra de los beneficios, por supuesto que no. Lo que estamos en contra es de que se mezcle eso con salud. No hay comités porque no hay independencia. Los independientes somos francotiradores desprestigiados que tenemos la suerte de que algunas cadenas como esta nos dejan por lo menos hablar y nos dejan decir algo, pero estamos absolutamente capados en las televisiones grandes. Pero quiere decir entonces que se esconde la verdad a la gente y que va a morir gente porque no se quiere decir la verdad. Exactamente, exactamente, y ya hay que hablar más claro, porque estamos hablando todo el rato con suavidad, porque parece que nos da miedo. Claro, ya está bien, mira, ya está bien. Hemos perdido el miedo, es decir, cuando se oye por ahí, oiga, pero usted no ha visto los muertos, pero ¿cómo pueden decir eso? La típica frase, ¿no? De a una UCI le llevaría yo. A una UCI le llevaría yo para que veamos quiénes realmente se han muerto de este virus o de este síndrome y quiénes no. Los que están utilizando las cifras de nuestros mayores son la gente que se está lucrando con ellas para crear unos números más altos de lo que son con el fin de colocar vacunas. Y estas vacunas no son gratis. Y ojo, porque ya están avisando el propio Pfizer diciendo la tercera dosis vendrá y vamos a subir los precios, porque van a ustedes que tener que ponerse 3 o 4 dosis anuales y a partir del tercer año la Seguridad Social dirá que no puede mantenerlas y habrá que pagarlas cada ciudadano. Y el que diga me quiero bajar de aquí le dirán no puede, porque usted se puso las 2 de 2021 y ya no puede porque tiene efectos secundarios adversos, como lo advertimos, porque ellos lo dicen, ¿eh? Los documentos de Pfizer, Moderna y la propia OMS, que parece que ninguno leemos, que muy pocos leemos, dicen exactamente todos los efectos y todo lo que está pasando, no lo ocultan. La cifra que yo creo que revela todo esto es que la empresa AstraZeneca el año pasado ha hecho 3.144 millones de beneficio antes casi de empezar a vacunar. Eso es lo que viene y se habla de más de 100.000 millones entre las varias empresas y lo que se está jugando ahí un jugosísimo negocio, ¿no? Entonces, toda la historia de Gates, los últimos años, los preparativos, el evento 201 y todo lo demás son demasiadas cargas, ¿no? La venta de kits de test de PCR anteriores a la pandemia por valor de 12.000 millones entre Irlanda y Estados Unidos es una cifra que no debemos olvidar, porque ¿por qué se venden kits 2 años antes? Exacto, y el famoso profesor Drosten, el creador del protocolo de las PCR que se están usando y que está absolutamente involucrado y es dueño de la revista en la que se publicó y que todo se basa en eso. Yo no entiendo, o sea, de verdad, los que lo vemos tenemos una psicosis porque esto es el síndrome de Cassandra. Sí. ¿Por qué no nos hacéis caso? ¿Pero por qué la gente sigue hablando de PCRs? ¿Cómo pueden hablar de pasaportes? ¿Cómo pueden sobornar a la gente mayor para que si usted se vacuna puede ver a sus nietos? Pero no hay nada. Mira, el mayor yo hace 2 años hubiera dicho que esto es una conspiranoia que no me lo hubiera creído, pero está ocurriendo. Todos los relatos más increíbles están pasando. Nos van a poner el pasaporte. Se están desarrollando los dispositivos técnicos. Se reían de Miguel Bosé, decían el chis ya está desarrollado y faltan 5 minutos para que lo hagan. Todos los políticos están siguiendo a esto. ¿Y qué está haciendo el poder económico? El poder económico lo que está haciendo es adaptarse. Es decir, si yo, para que tenga vuelos mi compañía, tengo que pedir una vacuna, pues la pido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adaptarnos porque hay que salir de esta. Pero es que como no nos rebelemos en masa y como no salga más gente valiente de los propios médicos y enfermería, que son los que están muy callados, demasiado callados. ¿Y ya voy a ir a...
Sí, he sido muy paciente con ellos porque todos los queremos y a todos nos han curado y nos parece muy bien. Cuando usted tenga una enfermedad, una operación o se rompa una pierna, desde luego no vaya a un biólogo, vaya a un médico. Pero por favor, cuando hable de virus y cuando quiera hablar libremente, no puede hablar con un biólogo, con un médico, porque tienen prohibido absolutamente, y tengo testimonios increíbles de cómo llaman la atención a un médico por diagnosticar 6 gripes y le dicen, no pongas gripe. Pon COVID porque es que los síntomas son los mismos y si pones COVID el hospital va a recibir unas subvenciones y si no pones COVID no la va a recibir. Y esto no es que el pobre médico haga algo mal, es decir, él va a curar exactamente igual y va a tratar de salvar. Y ojo con los muertos, porque los muertos se diagnostican con PCR positivo o sospecha. Y ya está absolutamente demostrado que esas cifras que nos lanzan cada día en las televisiones, más de la mitad, y se lo aseguro, y que me detengan ahora mismo, más de la mitad no murieron por COVID, murieron con PCR fake positiva. Eso se ha dicho en el Parlamento irlandés. Se ha dicho en el Parlamento irlandés. Estamos mal de tiempo, Fernando. Muchísimas gracias. Te esperamos en plató el próximo jueves, que tendremos muchos más datos que analizar. Muchas gracias y un aullido. Hasta luego. Bueno, estaban viendo los espectadores imágenes en directo del Parlamento de Murcia cuando estábamos hablando, cuando contestaba Fernando a nuestras preguntas. Ya podemos confirmar lo que han visto y es el rechazo a la moción de censura contra López Miras. El Partido Popular la supera con 21 votos a favor, 23 votos en contra y una abstención. No ha habido sorpresas finalmente. Y tengo que saludar también, porque es jueves en la mesa, Eduardo Morán. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Cuando tú vienes me pongo las gafas que te gustan. Ya ha habido un tío hecho ya. ¿No? Yo me da todo igual. Esto. Debe ser uno de esos que expulsó Vox hace tiempo, que debía decir, bueno, pues a mí no me dais, porque a los otros sí que les habéis dado y tal, yo me abstengo. Y ya veremos. Bueno, creo lo de las sillas, que ha sido uno de Ciudadanos, si no me confundo, ahora me lo confirmarán. Pues imagínate. Eduardo, tenemos que hablar de progresivos. Sí, hoy... Yo lo primero te preguntaría, ¿qué es un cristal progresivo? Pues un cristal que cuando todo el mundo que tenemos más de 45 años tenemos dificultad entre ver de lejos y enfocar de cerca a la vez, y eso que se llama presbicia o vista cansada, lo solucionamos con unos cristales que son de visión continuada y nos permiten trabajar de cerca, de intermedio y de lejos con una sola gafa. Y bueno, pues eso que hay en el mercado, hay un montón de modelos, pues vamos a hacer para todos los televidentes esta quincena que le hemos llamado del progresivo, en el que vamos a hacer un 2x1, o sea, quiere decir que en muchos casos, cuando tenemos que llevar un progresivo, luego queremos otro que nos cubra de sol, y decimos, no, pues solo pónmelo para lejos, y entonces al final no tenemos una solución única, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener esa segunda gafa que nos pueda cubrir para cuando trabajamos con ordenadores o cuando estamos trabajando en distancias cercanas, y que no nos sea o el doble de precio. Pues todos los que sean del club o televidentes de Toro Televisión, pues le vamos a hacer una quincena especial, ¿eh? Nos la habéis pedido y, por supuesto, encantados de poder hacerla. Hay muchos tipos de progresivos, ¿no? Para la vista cansada, ¿cuáles tendríamos que pedir en la aula? Yo siempre recomiendo que sean los que nosotros llamamos de adaptación o de tallado punto a punto, los que llaman freeform en inglés, ¿no? Entonces la idea es que se tiene que tallar personalizado. Cada uno tenemos una configuración, un posicionamiento en el puesto de trabajo y todo eso hay que mirarlo. Y hay que hacer un examen visual un poco específico para el tipo de progresivo que vamos a poner. No se trata de ver bien solamente, sino de cuánto podemos rendir cuando vemos, no nos cansemos, que en todas las posiciones de trabajo, que ahora hay mucho, todo lo que es distancia intermedia, lo podamos trabajar bien. Son más caros los progresivos, entiendo, pero son los mejores, ¿no? Claro. Cuando hablamos de precio, digo, si te aportan un valor superior, muchas veces es mejor pagar un poco más, pero que te cubra, a tener varias gafas que no te están cubriendo las necesidades en ese sentido, ¿no? Y por eso yo creo que en esta quincena, y de verdad creo que es una oportunidad el poder tener un segundo par de gafas en ese sentido que nos cubran cualquier otro tipo de actividad deportiva. Es que digo, yo por el fin de semana necesito una que oscurezca con el sol porque salgo al campo o lo que quiera, que no tengamos que hacer un doble gasto. Y tenemos que insistir, como todos los jueves, en revisarnos la vista todos los años. Yo te escuchaba con mucha atención, pero cuando fui a la óptica y me revisaron y tenía una dioptría más, casi dije, uy, sí que era importante, claro, por eso iba yo ciega por ahí. Es una de las consecuencias de esta pandemia que estabais hablando antes, realmente a nivel visual también ha pasado su factura y muy importante.
Pues sí. No solo los progresivos, ¿empieza hoy esa promoción? Sí, empezamos hoy hasta hoy? después de Semana Santa, porque como hoy es jueves, hasta el jueves que viene lo dejamos hasta justo después de Semana Santa y yo creo que de verdad, que vengan, que van a tener una adquisición de producto de mucha calidad a un precio muy ajustado. Pues van a ir porque está todo el mundo aquí, Eduardo, no se pueden ir ni a esquiar a Navacerrada, está cerrado, pues te vas a la óptica y pasas un rato con Eduardo. Nosotros se lo agradeceríamos y su vista también. Y vamos a recordar las ventajas para los miembros del Club de Amigos. Ahora la quincena del progresivo, solo por visitaros les regaláis el kit antiempañamiento, que yo lo llevo siempre en el bolso y lo uso todos los días, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. En audífonos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si alguien no va, yo ya no sé, es que se lo puede llevar Eduardo a casa, pero más no puedes hacer. No sería la primera vez y no me importa hacerlo, por supuesto. En pandemia hemos tenido no solo que llevar gafas, sino subirle la compra a la gente, porque al final son amigos y son conocidos y como éramos comercio esencial estábamos abiertos y ya de paso hacíamos la compra a la vez que le llevábamos a las personas de edad sus gafas. Tienen que visitarte, la verdad. Y además les van a aconsejar también para que elijan unas gafas que les queden perfectamente, yo les voy a decir. Bueno, sí. Quédate porque vamos a hablar de Ayuso, Hombre, de las ayudas a las empresas madrileñas. Vamos a recordar en qué consisten esas ayudas por valor de 1.000 millones de euros que anunciaba este miércoles. Vamos a conceder ayudas desde 3.000 euros para autónomos hasta 200.000 para las empresas que hayan resultado más afectadas. Así anunciaba la presidenta de Madrid ayudas directas para los sectores más afectados de la pandemia, aquellos que han quedado excluidos de las compensaciones anunciadas por el Gobierno, los famosos 11 millones de euros. Lo ha precisado el consejero de Hacienda, quien ha asegurado que los fondos saldrán de la propia Comunidad de Madrid. Venimos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar ayudas a aquellos sectores o a aquellos fundamentalmente establecimientos comerciales a los cuales el Gobierno ha excluido. Algo que han agradecido algunos sectores de Madrid, como el de las autoescuelas. Hace bastante, porque es un sector bastante perjudicado, está dentro de las ayudas, posiblemente intentar optar a alguna ayuda nos va a venir bastante bien. Sin embargo, desde Más País, a falta de argumentos, siguen criticando las medidas de Ayuso. La señora Ayuso ha priorizado el turismo de borrachera antes de cuidar a nuestros mayores. Unas ayudas que no ha podido compensar el Gobierno de España y que ahora la Comunidad de Madrid quiere repartir para que algunos de los sectores más afectados de la pandemia puedan seguir con sus persianas abiertas. Fernando, el plan es bastante distinto al del Gobierno. La pena es que solo es para la Comunidad de Madrid. Madrid, pues abanderando una vez más la economía, lo cual es sintomático. 78.000 empresas que se han visto excluidas por el Gobierno central y que Madrid las va a recuperar en su comunidad autónoma, 230.000 trabajadores afectados, pues hombre, bienvenido sea por parte de los que vivimos en la Comunidad de Madrid, los que trabajamos estas ayudas, que ojalá el Gobierno central las hubiese hecho de misma forma. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el reparto viene un poco parecido al que hace el Estado. Recuerda que el Estado se dio 40 días, todavía faltan 30 días. Es decir, que la comunidad tampoco puede dar el dinero de la noche a la mañana porque se va a cometer el reparto de una forma similar a como lo estableció el Estado y por lo tanto estamos pendientes de eso. Pero sí que es verdad que ha sido rápido la decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid y yo creo que va a ayudar más que a paliar, lo que va a ayudar es a contribuir a que Madrid siga estando a la cabeza en la generación de empleo, en la generación de empresa y por supuesto en mantener la política económica que somos los que estamos marcando. Los madrileños estamos marcando ahora mismo la pauta. Yo veo todos los días las estadísticas de matriculación, por ejemplo, de vehículos, y es impresionante cómo en Madrid se están matriculando 2.000 y pico vehículos diarios y Cataluña, Barcelona, que es la siguiente, está en 700, 800. Cómo Madrid está transmitiendo de segunda mano 4.000, 5.000 vehículos diarios y cómo la siguiente comunidad autónoma, que es Cataluña, está con menos de la mitad. Esto es ayudar a las empresas y lo que no es ayudar a las empresas es hacer soflamas y hacer proclamas de todo tipo y luego no llegar a tierra y no saber lo que está ocurriendo. Pues ya que lo dices, yo quiero recordar esta semana que se cumple un año de pandemia el papel de los gestores administrativos. Mira, no ves las ojeras. Yo tenía algo más de pelo, tenía pelo negro y no tenía ojeras y mira cómo estoy ahora. Pero bueno, 20 horas diarias a 365 días, lo defiendo, 7.300 horas que han hecho los compañeros gestores administrativos, ellos han sido los héroes para mí,
Por supuesto que ha habido médicos, ha habido sanitarios, etcétera, pero una actividad tan denostada en ocasiones o que tan pocas veces se la ha tenido en cuenta, que haya demostrado haber sido tan eficaz y tan necesaria en la pandemia, yo lo que puedo decir como representante de ellos es que gracias, hicimos un homenaje cuando acabó el estado de alarma, ahora hemos hecho un homenaje, hemos mandado un facsímil con todos los mensajes que mandábamos desde el colegio toda la noche animando a nuestros compañeros y a seguir adelante. Así es como se levanta España, como estamos haciendo los gestores administrativos y muchas miles de empresas trabajando. Y por cierto que en la redacción abierta de la tarde ibas a tener consultorio, o sea que pueden enviar a ese correo electrónico sus preguntas. Víctor, te voy a dejar despedir para que no te quejes. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante esa ayuda directa. Pero vas a decir lo que esa ayuda directa a las empresas es fundamental. Yo creo que es insuficiente. Yo creo que los presupuestos de la Comunidad de Madrid tienen capacidad para haber hecho, yo creo que el doble, 2.000 millones, o sea, 1.000 millones más. Y es un dato muy importante que yo no lo sabía, que lo conocí aquí, que nos lo dijo José Ramón, que la Comunidad de Madrid había metido 13.000, era la comunidad que más empleos públicos había creado, que son todos esos enchufados del Partido Popular de otros sitios que no encontraron y los recogieron aquí. Si nos quitamos ese gasto político, podremos ayudar a las empresas que son los motores del sector. Enseña el bolígrafo que te he regalado, enséñalo. Este es el que voy a llevar al Congreso porque lo para tiene llevar Víctor, lo tiene a la oscuridad. Todos los que hoy compren los libros de Ana Catalina, María... Pero no todos los que han venido al programa. Nos tenemos que ir. Recuerden que mañana tenemos programa a las 12 como siempre. Feliz tarde.